Buenas tardes otra vez. Vamos a dar comienzo a la última mesa de esta reunión de insuficiencia cardíaca 2015. Y para mí es un placer y un honor presentar a los ponentes, de todos conocidos, pero vuelvo a presentarlos: el doctor Josep Comín, el doctor Nicolás Manito. No sé dónde lo tengo. Pues en teoría me lo pusieron. ¿No se oye? Bien, el doctor Nicolás Manito, el doctor Antoni Vallès y el doctor Eduardo de Teresa. Vamos a tratar los temas más actuales de la insuficiencia cardíaca. Vamos a dar un repaso de lo último que A ver, ahora sí. Bueno, volvemos a empezar. Bueno, la presentación no la repito, pero sí voy a presentar este formato de CardioTalk. No es novedoso, pero sí estamos todavía introduciéndolo y le tenemos especialmente en las reuniones de insuficiencia cardíaca mucho cariño. Es un formato que queremos que sea muy interactivo, muy participativo con la audiencia y que se abra realmente un diálogo entre los expertos que aquí tenemos el placer de contar con ellos en el tema de la insuficiencia cardíaca, pero que también con los expertos que tenemos en la audiencia, para poder profundizar y dinamizar todos los temas importantes que vamos a tratar. La insuficiencia cardíaca, ya lo hemos dicho a lo largo de todo el día, pues es el mayor reto terapéutico que tenemos en la cardiología y probablemente en muchos aspectos de la medicina actual, y además afortunadamente está cambiando y cambiando a mejor de una manera pues sorprendente. Como veremos a lo largo de esta hora y media que queda por delante, ha habido durante el año pasado una serie de hitos muy importantes para el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de esta enfermedad, de los que vamos a ir tratando progresivamente a lo largo de estos minutos. Le voy a dar ya directamente la palabra al doctor Eduardo de Teresa para que nos ponga en suerte, que yo sé que es muy taurino, que nos ponga en suerte cómo está la insuficiencia cardíaca a día de hoy y que luego él dé paso al resto de los ponentes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Como ha dicho él, este es un formato distinto, es un formato que pretendemos que sea muy interactivo porque pensamos que los expertos, como ha dicho él, sois todos vosotros. De hecho, el título que veis ahí en el programa dice la insuficiencia cardíaca vuelve a escena. Yo creo que no se ha ido nunca. Y eso lo recuerdan todos los días los enfermos que veis en vuestras consultas, ¿no? Bueno, veis que en parte del formato es que nos hayamos hundido aquí en estos sillones, cosa que los que estáis ahí al fondo os impide ver absolutamente nada, porque yo he estado antes al fondo y me he dado cuenta. Y aparte de eso, que salvo el moderador principal, que va impecablemente vestido con traje y con corbata, los demás, y no es consecuencia de la crisis, pues ya no tenemos corbata, ni tenemos chaqueta, ni nada, ¿no? Es consecuencia de estos focos que hay por aquí que dan un calor tremendo. Hay una anécdota que cuentan de la Segunda República, cuando el presidente de la Segunda República del Parlamento era don Niceto Alcalá Zamora, y en una reunión del Parlamento, época en que no se había inventado el aire acondicionado, uno de los diputados le preguntó al presidente, dijo, don Niceto, ¿nos podemos quitar las chaquetas? Y dijo don Niceto, que era cordobés, y tenía muchas gracias, dice, sí,
pero cada uno la suya. Vayamos a tonterías, ¿no? O sea, lo digo porque si tenéis calor no hay ningún problema en hacer esto, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer básicamente va a ser tener intervenciones. Yo no voy a decir cómo está la insuficiencia cardíaca a día de hoy, porque lo van a decir los ponentes a continuación, van a contar puntos claves, van a ser intervenciones cortas, porque lo que se pretende es dar un poco de información, pero que esa información sirva fundamentalmente como base para luego discutir, ¿no? Y luego vamos a ver si tenemos tiempo, y os invito a que participéis todos, eso sí, procurando para que tengamos un diálogo ágil, rápido y que intervenga la mayor cantidad de gente posible, que sean preguntas cortas y que sean respuestas también cortas. Así que sin más, primero va a hablar Tony, que va a hablar de la protección endógena contra la cosa, que son los péptidos natriuréticos. Muchas gracias, Eduardo, y gracias al presidente por la invitación y por esta mesa. Bien, pues sin más voy a empezar a hablar de péptidos natriuréticos. Y algunos de vosotros que a lo mejor me habéis oído hablar de péptidos diréis, bueno, pues va a ser otra vez más de lo mismo, a puntos de diagnóstico, pronóstico, etcétera. Y como decía Comín antes, yo creo que os voy a sorprender porque vamos a hablar de cosas distintas de las que habíamos hablado hasta ahora. ¿Me oís? ¿Me oís? Mejor así, ¿no? Bien, el título es Péptidos natriuréticos, nuestra protección endógena frente a la insuficiencia cardíaca. En primer lugar, vamos a empezar por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo conocemos bien, pero que es el mecanismo que se pone en marcha cuando aparece el daño miocárdico y el inicio de la insuficiencia cardíaca, y a través de la renina, del angiotensinógeno que pasa a angiotensina 1, 2 y su receptor, tiene unos efectos deleterios que todos conocemos de hipertrofia, vasoconstricción y retención de agua y sodio. Pues bien, los péptidos natriuréticos justamente actúan para intentar neutralizar este efecto. Los péptidos natriuréticos nos dan a entender que el corazón es un órgano endocrino. Hasta ahora teníamos tendencia a pensar en el corazón como una bomba mecánica y una bomba eléctrica, pues sabemos desde hace unos años que liberan hormonas. Los péptidos son hormonas y hay tres tipos de péptidos principales. El péptido tipo A y tipo B, que son péptidos que podemos medir en plasma y que se han utilizado como indicativos de diagnóstico y pronóstico, sobre todo el péptido tipo B, y además existe el péptido tipo C, que se libera por las células endoteliales y que no se puede medir en plasma porque tiene un tiempo de vida media muy corta, y luego ya lo veremos. Rápidamente, recordaros esta diapositiva que la conocéis todos, pero simplemente los péptidos se sintetizan en forma de propéptidos, se rompe su fragmento amino terminal y luego tenemos lo que sería la hormona biológicamente activa, que es, en este caso, el BNP, y como todas las hormonas existe un mecanismo de liberación activo para evitar pues, que sus efectos perduren, y esto es muy relevante para lo que vamos a contar después, y un fragmento amino terminal, que es un fragmento inactivo, que no es una hormona y que no tiene una excreción activa, sino que se elimina a su libre albedrío y lentamente. Son 2 horas de tiempo de vida media el proBNP, 20 minutos el BNP. Y este es el mecanismo de acción de los péptidos. Tenemos 3 péptidos, A, B y C. Tenemos 3 receptores, A, B y C. Centrémonos en el C. Es un receptor que en condiciones fisiológicas lo que realiza es fundamentalmente internalizar los péptidos e irlos eliminando, porque son hormonas que deben ser eliminadas del plasma, mientras que los receptores tipo A y tipo B ejercen su acción fisiológica y biológica fundamental. ¿Cómo ejercen esta acción? Mediante la activación del GTP-A-GMP cíclico. Tanto el receptor tipo A como el tipo B, su acción es mediada por este transmisor intermedio que se llama GMP cíclico. También el receptor tipo C tiene funciones, pero creo que en este momento me gustaría que nos centráramos en las que ejerce el GMP cíclico. ¿Cuáles son estas funciones? Pues son las siguientes. A nivel de sistema nervioso central, provocan una disminución de la liberación de vasopresina y una reducción de la necesidad de ingesta hídrica y de sal. A nivel renal, descenso de aldosterona y natriuresis. A nivel cardíaco, descenso de la hipertrofia o disminución de la hipertrofia y disminución de la fibrosis, y tienen un efecto vasodilatador muy claro, que lo ejercen todos, pero fundamentalmente el CNP, que lo veis aquí, que se libera del endotelio, y así como ANP y BNP son hormonas que están en la circulación y se miden bien,
El CNP tiene un efecto más paracrino local, de manera que tendríamos una hormona también de efecto paracrino y hormonas de efecto endocrino global. Por lo tanto, tenemos un sistema que intenta compensar el sistema de la angiotensina, renina-angiotensina-aldosterona, y aquí tenemos los dos sistemas, uno vasoconstrictor, hipertrofia, fibrosis y retención de agua y sodio, otro vasodilatador, antifibrótico y natriurético. Mediador GMP cíclico, dos receptores ANP, BNP y CNP. ¿Qué sucede? Que en condiciones patológicas, en el contexto de la insuficiencia cardíaca, el receptor tipo C es un receptor que es insuficiente para eliminar estas hormonas, y entonces se pone de manifiesto un receptor adicional que es neprilisina. Neprilisina es una enzima transmembrana, es una metaloproteasa que degrada estos péptidos natriuréticos. ¿Qué sucede? Que neprilisina no solamente degrada péptidos, sino que degrada una gran multitud de hormonas y de sustancias vasoactivas, y leeréis, y en general se utiliza la palabra de promiscuidad cuando hablamos de neprilisina. Y eso lo puso a Milton Packer, y me parece pues, que es bastante claro para definir lo que es neprilisina. Es un receptor promiscuo que tanto degrada péptidos vasodilatadores, como son los péptidos natriuréticos, la adrenomedulina, la bradicinina, como péptidos vasoconstrictores, la angiotensina 1 y 2 y la endotelina. De manera que tenemos un receptor transmembrana, una enzima, que nos degrada vasodilatadores y vasoconstrictores. Conclusión, pues que cuando actuamos sobre la neprilisina vamos a tener efectos intermedios o efectos mixtos. Resulta que la capacidad o la afinidad de neprilisina para degradar péptidos es distinta. Es muy importante para ANP y CNP y también para las angiotensinas, mientras que su afinidad para el BNP es menor. Como consecuencia de ello, cuando nosotros queremos actuar contra la neprilisina como un target terapéutico, el efecto que vamos a tener va a ser la resultante del equilibrio entre estas hormonas. Si yo bloqueo neprilisina, van a aumentarse estas hormonas. En definitiva, si bloqueo neprilisina, aumento péptidos cardioprotectores, pero al mismo tiempo aumento péptidos cardiodeleterios. Es decir, que la neprilisina, el bloqueo único de la neprilisina es insuficiente. Por ello se ha desarrollado el bloqueo dual de la neprilisina, que consiste en bloquear la neprilisina por un lado y bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona por el otro. La conclusión es el desarrollo de un fármaco que conocéis todos, que es LCZ696, que es un fármaco que tiene dos efectos: bloquear la neprilisina mediante sacubitril y bloquear el receptor de la angiotensina 1 mediante valsartán. Esta es su estructura molecular, y desde el punto de vista esquemático, siguiendo los esquemas que veíamos antes, lo que sucede es que LCZ se rompe en sacubitril, que bloquea neprilisina, se rompe en valsartán, que bloquea la angiotensina 2, este eje queda completamente inhibido, lo que nos consigue mantener ANP, BNP y CNP mucho más tiempo en circulación, activar el GMP cíclico y aumentar los efectos cardioprotectores de los péptidos natriuréticos. En definitiva, bloqueando la enzima degradadora de los péptidos, conseguimos efectos muy beneficiosos, como se ha demostrado en el estudio Paradigm. Cuando analizamos si esto, que fisiopatológicamente tiene tanto sentido, sucede en la realidad, pues ¿qué observamos? Pues que el perfil hormonal del estudio Paradigm, con 8.000 pacientes analizados en distintos momentos de su seguimiento, da lugar a lo siguiente. En blanco, las columnas blancas son las de LCZ, las columnas grises son las de enalapril. Cuando administramos LCZ, suben los niveles de BNP, que se mantienen estables con LCZ, mientras que no suben en el brazo enalapril. Fijaos que sube el BNP, y cuando analizamos GMP cíclico, al iniciar LCZ sube también GMP cíclico, que se mantiene elevado. Este BNP activa el receptor, este GMP cíclico es el que encontramos ya a nivel intracelular para ejercer sus efectos. La conclusión de todo esto, ¿cuál es? Aparte de los efectos clínicos, y es que a partir de ahora, a partir del año 2015, cuando tengamos LCZ como fármaco, todos los que estén utilizando BNP como biomarcador, como indicativo de situación clínica de su paciente con insuficiencia cardíaca, deberían cambiarse a NT-proBNP.
porque ya veis que los niveles de BNP no van a tener correlación directa con el estado clínico del paciente, mientras que ProBNP se quedará como el biomarcador de referencia. Por último, algo que nosotros hemos empezado a trabajar y que os lo cuento como una línea experimental, y es la siguiente. Neprilisina es un receptor transmembrana, pero hoy en día sabemos que la fracción mayor es la que se encuentra a nivel extracelular, que es una fracción de unos 700 aminoácidos, es una única hélice a nivel transmembrana y 27 aminoácidos dentro del citoplasma. Pues esta fracción de 700 aminoácidos, que la tenéis aquí a nivel tridimensional, se puede detectar en suero, sí, se puede identificar en insuficiencia cardíaca también, y en nuestro grupo hemos conseguido demostrar que los niveles de neprilisina circulantes se correlacionan con pronóstico, de manera que el objetivo que nosotros nos propondríamos sería bloquear esta neprilisina, y en este sentido ya tenemos un fármaco que sería el LCZ696 para reducir la neprilisina soluble. Como no nos han dicho que seamos breves y en aras al debate, os lanzo aquí los mensajes de esta charla. En primer lugar, que los péptidos son hormonas liberadas por el estiramiento de los cardiomiocitos auriculares, ventriculares o bien el endotelio en insuficiencia cardíaca, que intentan contrarrestar los efectos deleterios del sistema renina-angiotensina en insuficiencia cardíaca, que neprilisina es la enzima principal en su degradación, que tenemos un nuevo fármaco en el arsenal terapéutico que es el LCZ696, que bloquea neprilisina y el receptor del angiotensina valsartán, y que LCZ696 aumenta los niveles circulantes de péptidos natriuréticos, con lo cual en la era post-paradigm BNP dejaría de ser útil como biomarcador. Yo creo que en estos momentos pues, nos encontramos en nuestra zona de confort, conocemos muy bien cómo son los IECAs, los manejamos con los ojos cerrados, nos atrevimos a subir y bajar dosis sin pestañear, y creo que tenemos que ir a este círculo mayor donde la magia aparecerá y probablemente el LCZ sea parte de esta magia. Yo ponía aquí este ejemplo del médico y su paciente paseándose. No sé si será con el LCZ o con otra cosa, pero en cualquier caso deberíamos trasladarnos de la zona de confort a la zona de magia. Eduardo. Muchas gracias, Tony, porque además no solo ha sido perfectamente claro y provocador, lo que es uno de los objetivos, sino además se ha ajustado, hablan solo 3 minutos y pico. O sea que si quieres comentar algo más. Si trasladarnos a la zona de magia quiere decir que vamos a tener que pegar saltos por ahí por los montes con los pacientes, yo no sé si eso va a ser muy positivo, ¿no? Pero intentaremos ponernos en forma. Pero la actividad física siempre es recomendable. Bien, de acuerdo. Bien, a continuación Nicolás Manito nos va a contar los 3 puntos más importantes o las 3 cosas de más actualidad que hay en este momento en insuficiencia cardíaca. Yo creo que esto refleja por una parte bueno, pues la capacidad de Nicolás de sintetizar, pero por otra parte no es fácil encontrar 3 cosas. Algunas de ellas sí, pero otras no. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Como nos gustan los retos y estamos por la tarde y hay que ser un poco, digamos, estimular a la audiencia. Lógicamente, aquí todos sabéis probablemente bastante más que yo de lo que vamos a hablar, pero precisamente como es una tertulia, vamos probablemente entre todos a encontrar todos aquellos puntos fuertes o puntos débiles. Esto no deja de ser, lógicamente, una cosa subjetiva. Decir que son los 3 puntos claves del año 2014 no es nada fácil. Quizás a lo mejor me imbuyo como expresidente de la sección y digo, bueno, me permito el escoger estos 3, y alguno me va a decir, bueno, es que a lo mejor tú estás en estos momentos muy sesgado, pero cuando uno mira en el 2014 dice, ¿cuáles son los 3 hits más importantes? Y dice, complicado, porque aquí tenemos, esto es casi como una carrera en la cual todo el mundo intenta demostrar cuál es el mejor, digamos, trial, mejor estudio, lo que más ha impactado en estos momentos a la cardiología o a los profesionales que se dedican a la insuficiencia cardíaca. Si os fijáis, muchos estudios comienzan con grandes impulsos, son los primeros en empezar, en mostrar sus primeros resultados, y lógicamente hay estudios que a lo mejor son mucho más discretos y que probablemente van a una proyección mucho más lejana. Pero posiblemente el 2014 va a quedar probablemente como el año que nos despertó. Y digo despertó porque yo creo que habíamos sido muy complacientes con los resultados que teníamos en nuestros pacientes.
Y lo digo esto porque, por ejemplo, cuando se presentó los datos del CARE-HF, el seguimiento a largo plazo, los pacientes mejor tratados farmacológicamente, los pacientes mejor tratados con dispositivos, con resincronización cardíaca, tenían una mortalidad casi del 50% a los 6 años. Y esto considerábamos que era realmente una eficacia de nuestra tarea diaria, de nuestro trabajo diario. Y hay que cuestionar estas ideas. Hay que cuestionar, y probablemente el 2014 nos ha despejado un poco las ideas. Yo voy a hablar de muchos estudios que han sido importantes. Hay un estudio que no voy a comentar porque no es un top 3 hit, que no lo he elegido, pero probablemente ha de quedar en los estudios que hay que tener presentes, que es el Top CAT. Y en lo que no hay que hacer. Probablemente cada vez más los diseños tienen que ser más de abajo hacia arriba, donde los clínicos sean importantes a la hora de valorar cuáles son los endpoints de los estudios y cómo se han de hacer realmente las inclusiones de pacientes. Yo elegí 3 hits con 3 estrategias. La primera es una estrategia que sería intentar evitar lo que hacemos cada día en la práctica clínica diaria, y es que el paciente progrese en su insuficiencia cardíaca, empeore clínicamente y evidentemente haya que tomar decisiones muy graves. La segunda estrategia es una estrategia que además las guías ya ponían como una necesidad no cubierta, que eran las comorbilidades. Y por lo tanto, aquello que trabajaba el tema de las comorbilidades tenía que ser un hit importante también. Y el otro es porque cada vez más la tecnología ha impactado en la insuficiencia cardíaca. De tal forma que probablemente en el futuro sea nuestro trabajo realmente muchísimo más complejo, porque vamos a tener que decidir en cada paciente qué es lo que se va a tener que hacer de una forma individualizada. Magnífico, porque los clínicos vamos a seguir teniendo trabajo durante muchos años. Y sobre todo, los residentes que estáis aquí, tenéis futuro en la cardiología y en la insuficiencia cardíaca. Y los 3 hits son, muchos ya lo podíais prever. El primero es el CZ696 y el estudio Paradigm. Más del 40% de los asistentes al Congreso Europeo de Cardiología consideraron que fue el estudio más importante que se presentó allí. Por lo tanto, yo considero que realmente tiene que ocupar el número 1. El segundo representa la estrategia de las comorbilidades. Una de las comorbilidades que ha cambiado una visión de ser una secundaria a una de las importantes, y no hablo de anemia, sino que vamos a hablar de déficit de hierro, y hemos hablado mucho en nuestras reuniones, y el estudio CONFIRM es una fase más de que realmente el déficit de hierro es mucho más que probablemente una comorbilidad. Y luego está el campo de lo que es en estos momentos la tecnología, y ahí es donde está la terapia génica y el estudio CUPIT, que lo comentaremos por si hay gente que no lo conoce. Se ha hablado, yo creo que esta gráfica la habréis visto por activa y por pasiva. Efectivamente es uno de los temas claves. Pero volvemos a remarcar que por primera vez tenemos, en este caso, el CZ696, que provoca una activación de una vía que tiene efectos claramente positivos. Y estos efectos claramente positivos desde el punto de vista de lo que es la vasodilatación, de la perfusión renal, de la reducción de la fibrosis, etcétera. Por primera vez tenemos un fármaco que no deja, decimos, inhibe, no, aparte de inhibir toda la vía del sistema renina-angiotensina, tiene una vía de activación. Por lo tanto, esto es de entrada una gran novedad. Yo creo que Tony lo ha explicado muy bien, la importancia de los péptidos natriuréticos. El estudio Paradigm es importante porque realmente es un estudio de número muy importante, 8.000 pacientes. Estos pacientes eran primero testados desde el punto de vista de evaluación en un periodo de running para ver si realmente podían o no ser tolerantes del fármaco, y a partir de aquí eran randomizados a LCZ 200 miligramos cada 12 horas o en Enalapril 10 miligramos cada 12 horas, que hay personas que pueden decir es que no es la dosis máxima de Enalapril, pero sí que es la dosis de la práctica clínica. Y como hoy estamos hablando, a veces es raro encontrar pacientes en la práctica clínica que tengan más de estas dosis. Estos son los puntos a discutir siempre del Paradigm, y yo digo que probablemente es lo que decimos práctica clínica. Los resultados del Paradigm son importantes porque por primera vez
En mucho tiempo no teníamos realmente esta reducción de este endpoint primario, que era mortalidad de caso cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, con una reducción del 20%. Me gustó mucho comentar con el doctor Milton Packer en Barcelona, cuando nos presentaron los resultados. Tuvimos una larga charla con él y nos comentó: la mortalidad no solamente es por la reducción por insuficiencia cardíaca, hay una reducción también de lo que es la mortalidad por muerte súbita. Y otro tema muy importante para todos, la reducción de las hospitalizaciones, que es lo que buscamos actualmente en cualquier tipo de fármacos. Y si algo que buscamos también en un nuevo fármaco es la seguridad. Y en este caso había más episodios sintomáticos, lógicamente el efecto vasodilatador de lo que es la activación de los péptidos natriuréticos, pero realmente la hipotensión severa era muy, muy pequeña en este número de pacientes. Era segura porque tenía menos elevación de la creatinina, menos elevación del potasio y no producía angioedema ni tos. Por lo tanto, estamos hablando de un fármaco que mostraba una seguridad importante. Y, como ha dicho Tony, es muy interesante porque probablemente vamos a hablar cada vez más de fármacos que estimulan el GMP cíclico. Y hablaba de la muerte súbita, porque buscando yo relación entre GMP cíclico y muerte súbita, encontré trabajos de los años 80 de Kummel que estudiaban muerte súbita y realmente el GMP cíclico evita episodios de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Es decir, que probablemente uno de los mecanismos por los cuales el LCZ actuaría reduciendo la muerte súbita en pacientes de insuficiencia cardíaca sería por la estimulación del GMP cíclico. GMP cíclico que es importante porque actualmente el estudio Sócrates que va en marcha, los activadores de la guanina autociclasa son estimuladores de GMP cíclico. Sildenafilo también aumenta el GMP cíclico. Por lo tanto, estamos delante de un nuevo grupo de fármacos cuyo target será aumentar el GMP cíclico. En marcha tenemos Paragon, que es el estudio dirigido con LCZ para pacientes con fracción de eyección preservada, y los datos iniciales del Paramount marcan que puede haber datos positivos. Recientemente se ha presentado un estudio que muestra que hay menos, digamos, lesión miocárdica determinada por troponinas en pacientes tratados con el LCZ696. El otro dato que ya hemos hablado, y Josep Comín lo hace muy poco que lo ha hablado, es el tema del déficit de hierro, el CONFIRM, donde posiblemente lo más importante, es decir, tenemos una estrategia que mejora sobre todo la calidad de vida y mejora rápidamente. Lo bueno que tiene realmente el tratamiento del déficit de hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca es su mejora rápida. Esto ya se vio en el FRHF y también se ha visto en el CONFIRM, y la mejora es de aproximadamente unos 33 metros, que muchas veces la gente dice es mucho, es poco. A partir de un 10% de lo que sería el conseguido por los pacientes, consideraría un aumento significativo. Por lo tanto, podríamos hablar que sí que efectivamente sería significativo aumentar estos 33 metros en los pacientes que son tratados por déficit de hierro. Recordar que el CONFIRM también mostró una reducción de la hospitalización y de las hospitalizaciones recurrentes, y también mostrar que los trabajos que hacemos conjuntamente, y estos son datos del consenso que estamos haciendo la sección con la Sociedad Española de Medicina Interna, con Luis Manzano, que está como coordinador de este tema también conmigo, y hemos trabajado en nuevos algoritmos de diagnóstico, como el que tenemos aquí, donde se basa especialmente en la determinación inicial del índice de saturación de la transferrina y a partir de aquí decidir según la ferritina si el paciente tiene déficit de hierro o no, y a partir de aquí también tener un esquema posológico basado en que si actualmente si todo el mundo tiene Ferinjet, si no, lógicamente la otra opción sería sacarosa, y a partir de aquí las pautas del CONFIRM. Es decir, que también, ya digo, en estos momentos el consenso SECSEMI va, lógicamente, también a apoyar digamos, estrategia de apoyar lo que es el déficit de hierro como una de las comorbilidades, y que ya no es tan comorbilidad, que probablemente es más también, y puede entrar dentro de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. El último hit sería la terapia génica. Se conoce que el SERCA2, una enzima que es básica para la homeostasis del calcio, básico también para la contracción miocárdica, está reducida en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Mediante la inyección intracoronaria de un plásmido viral que se introduce
a nivel del mRNA del paciente, se logra inducir la formación de SERCA2. Esto es un virus que además no es infectivo, por lo tanto no hay ningún problema para el paciente, y esto facilitaría que el paciente pudiera recuperar su contractilidad. El SERCA2, el trial, es el CUPIT, en el cual 39 pacientes les hicieron inyecciones intracoronarias, 3 dosis en total, de este plásmido viral que facilitaba el aumento de SERCA2 en 3 diferentes dosis. La dosis con más concentración de plásmido viral para poder aumentar el SERCA2 tuvo un efecto positivo desde el punto de vista de la fracción de eyección, tuvo un efecto positivo sobre una reducción de los diámetros ventriculares, por lo tanto, efectos positivos sobre el remodelado ventricular. La máxima dosis tenía menos eventos clínicos, menos mortalidad, y recientemente se han presentado los seguimientos a 3 años, y es muy interesante porque se ve actividad viral a los 3 años. Significa que el virus mantiene esa actividad replicatoria a nivel de lo que es la formación de SERCA2 y, por lo tanto, a los 3 años se ve claramente como las dosis altas de la administración del plásmido viral realmente reduce los eventos de forma significativa y por número no es significativo la mortalidad, pero sí que hay menos mortalidad. Por lo tanto, realmente estamos en una línea donde la terapia génica hoy día puede ser una de las estrategias de tratamiento para nuestros pacientes. Voy acabando con una imagen que a mí me gusta cada día más. Yo creo mucho en la reparación del corazón. Mira que hago trasplantes desde hace más de 25 años. Y para mí siempre el trasplante no deja de ser un fracaso, finalmente la terapia médica como buen clínico. Y esta es la estrategia posiblemente de futuro. Tenemos asistencias ventriculares mecánicas que nos pueden permitir a que el corazón tenga un reposo de los meses o años que queramos. Estas asistencias ventriculares, en este caso es el hardware, podéis ver que realmente son unas asistencias portables, teóricamente no muy dificultosas de implantar, muy caras, lamentablemente, todavía, pero esto hace que el paciente pueda ser soportado mecánicamente mientras nosotros actuamos sobre ese corazón deficiente. Y este es el primer paciente actualmente a nivel mundial que lleva implantado un corazón mecánico y al cual se le ha hecho la terapia génica de estimulación de SERCA2. Este es un paciente inglés, 37 años, y yo creo que esto es el futuro, probablemente. Se le podrá hacer terapia celular, se le podrá administrar fármacos y probablemente yo creo que eso es lo que esperemos que con el tiempo tengamos, digamos, estas posibilidades abordables para todos. Ya digo que hoy día todavía el problema es lo que es la economía. Mensajes son 3 muy claros. Evidentemente el ECZ y el estudio Paradigm han mostrado esta superioridad respecto al Enalapril y probablemente el secreto va a ser encontrar cuál es el perfil de pacientes para los próximos años introducir el fármaco. El déficit de hierro es más allá que una comorbilidad probablemente, mejora a los pacientes desde el punto de vista de calidad de vida y por tanto yo creo que es, y lo podemos hablar, una de las, digamos, vigilancias que tenemos que tener respecto a nuestros pacientes. Y luego la terapia génica nos ha mostrado a través del CUPIT que es una posibilidad también de tratamiento de nuestros pacientes y que su asociación junto con otras técnicas pueden mejorar realmente a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Y eso es todo. Muchas gracias, Nicolás. La verdad es que es difícil seleccionar tres puntos solo. Hombre, alguno no es muy difícil. El primero yo creo que estaríamos todos de acuerdo. Pero yo estaba pensando cuando hacía la introducción de Nicolás que quizá a vosotros se os ocurren otros temas, que a lo mejor alguno de vosotros diría, oye, pues yo en vez de este habría cogido el otro. Y en ese momento yo precisamente estaba pensando en el Top Cat. El del Top Cat, por lo que dice, por lo que no dice, por lo que sugiere y porque creo que es muy importante en un aspecto que entra dentro de esa nebulosa de lo que sabemos pero no sabemos, pero que es muy misterioso. Siguiendo con la magia de Tony, pasando por la ciencia ficción de la terapia génica, llegamos al expediente X, que es justo la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada. El agente Comín nos va a hablar de él. Muchas gracias, Eduardo. Siempre me caen a mí este tipo de marrones, ¿no? Títulos raros. Cuando pongo yo los títulos son larguísimos y cuando los ponen los demás son complicados de abordar. Yo creo que has dado en un punto clave, ¿no? Que es
entramos en una zona de nebulosa, ¿no? El Top Cat nos ha creado aún más confusión y de alguna manera yo creo que es justificado poner este título. ¿Tenemos para pasar? Expediente X, ¿qué entendemos por expediente X? X es incógnita. De hecho, la letra X se designa como incógnita en las ecuaciones gracias a los árabes, ¿no? Estamos en el Andalus, ¿no? Pues, y de hecho la álgebra es una palabra árabe, ¿no? Tiene mucho que ver con lo desconocido. Y de hecho, si uno se plantea lo que hacemos en la preservada, es realmente un paradigma de hacer algo a ciegas, ¿no? Realmente. Este esquema antes lo hemos visto, lo he puesto en la charla que hemos hablado del hierro, aquí está un poco más ampliado, pero simplemente es para ilustrar ese proceso, ese círculo vicioso que hablábamos de activación neurohormonal, de daño miocárdico y cómo todo esto acaba produciendo en la parte inferior, ¿no? La disfunción ventricular progresiva y las alteraciones hemodinámicas. Lo hemos comprado directamente para aplicarlo en la insuficiencia cardíaca preservada, ¿no? Y lo hemos comprado por diversos motivos. En primer lugar, porque partíamos de una idea y nos dijeron hace muchos años que uno tenía insuficiencia cardíaca cuando tenía la fracción de eyección reducida, ¿no? Y de hecho, poco después dijeron, no, es que insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida no es exactamente lo mismo. Y de aquí unos datos publicados ya en 2004, donde veis en blanco, serían diversos estudios epidemiológicos donde se ha hecho una evaluación de la función ventricular por eco, veis la prevalencia de los pacientes que tenían una fracción de eyección preservada y como veis en las series americanas, en Finlandia, el estudio de Asturias, etcétera, con proporciones en muchos casos incluso por encima del 50%, pues tienen una fracción de eyección preservada. Es decir, empezando ya la nebulosa era que nos dijeron que era una cosa y resulta que no, que la fracción de eyección quizá no es el elemento determinante. Y en ese aspecto eso fue clave para que hubiera esta visión, ¿no? Es la preservada y la deprimida dos polos de una misma enfermedad, ¿no? Y cuando empezábamos a mirar pues si esas hipótesis fisiopatológicas, la activación normal se cumplían o no, aquí os pongo unos datos, que es un experimento con animales en los que se les inducía insuficiencia cardíaca y lo que veis es que para los valores de angiotensina 2 o noradrenalina, cuando desarrollas fallo cardíaco y acaba siendo por disfunción ventricular, pues existe un incremento de estas hormonas. Hasta allí todo lo tenemos clarísimo, lo hemos reproducido en pacientes. El tema es que esto en preservada pues también ha pasado, ¿no? Y hay trabajos experimentales donde, fijaros en la parte derecha de la pantalla, los valores que alcanzas de angiotensina 2 y norepinefrina en animales que hacen insuficiencia cardíaca congestiva manteniendo la fracción de eyección son muy similares. Entonces es normal que de alguna manera en nuestro intento de hacer algo, ¿no? Por los pacientes empezáramos a extrapolar el manejo farmacológico de estos enfermos, ¿no? Y se fueron añadiendo datos, aquí os pongo, es un metaanálisis que está recién salido del horno, de diversos estudios que han visto una asociación o un incremento en niveles de activación simpática en pacientes con preservada, que es una cosa que tampoco tenemos tan presente, pero los enfermos con fracción de eyección preservada tienen un nivel de expresión de noradrenalina por encima de lo que sería la población normal, ¿no? Es decir, todo apunta a este factor. Y si añadimos datos de función ventricular, cada vez más, hace unos pocos años nos dijeron, fíjate tú si va a ser que es la misma enfermedad, que somos capaces de demostrar que los pacientes que aparentemente tienen una función normal porque su fracción de eyección es normal, igual no es normal del todo. Y este trabajo es ya del 2002, es muy, muy interesante, porque describe a modo de daño progresivo la transición entre la aparente normalidad y la insuficiencia cardíaca sistólica. Y esto, lo que veis aquí, es los trazados de Doppler tisular a nivel de la región basal del septo interventricular. Recordar, ¿no?, que la primera onda superior, la que está marcada en la izquierda, es la onda S, que es la excursión sistólica. La siguiente onda en la inferior es la E', que ya nos indica la actividad diastólica precoz. Y la siguiente es la A'. Y lo que vemos en estas fotos, y esto abonaba esta idea de ese
continuum entre la preservada y la deprimida es que a medida que vamos evolucionando hacia la disfunción sistólica de toda la vida, de la fracción de eyección, resulta que el pico de la S va bajando, es decir, que enfermos con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, su función sistólica longitudinal no era normal. Y que, además, el patrón de afectación diastólica, y es que la onda E' se achate, se acorte más, también está afectada a medida que está. Es decir, la idea de esa transición abonaba la idea de la extrapolación de la hipótesis neurohormonal. El tema es que es en lo que nos hemos basado en una extensión de lo que sería la aplicación de una hipótesis que tampoco hemos comprobado al 100%, pero había muchas pistas que iban a favor. Y en concreto, aquí os pongo los datos de un trabajo de Borlaug, que es uno de los que más ha trabajado el tema de la mecánica ventricular y el daño a nivel cardíaco en los enfermos con preservada, donde demuestra este aspecto que veis aquí. Veis en la parte inferior lo que se resume son 3 parámetros de contractilidad que son independientes de la carga. El de la izquierda es el Peak Power Index, que es de alguna manera la capacidad que tienes de generar contractilidad independientemente del nivel de aporte de precarga que tiene en un momento dado en ejercicio. La segunda es la capacidad de reclutamiento de contractilidad, es decir, qué reserva contráctil tengo cuando yo necesito un incremento de actividad. De hecho, en este estudio que se ha hecho con pacientes, comparando a controles, con hipertensos y también comparando con enfermos con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, se hacían hacer ejercicio submáximo, o sea, no hacían ni ejercicio máximo. Y el stroke work reclutable, ¿no? Es básicamente una medida de cuánta más función ventricular puedo generar en esfuerzo. Y a la derecha veis la elastancia telesistólica, que si os acordáis de las curvas de presión-volumen, esas que uno estudia cuando empieza a hacer la residencia de cardio, que es la pendiente básicamente que nos indica el nivel de inotropismo del miocardio, ¿no? Pues ellos evaluaron qué pasaba en los preservados y lo que vieron fue lo siguiente. Fijaros que los enfermos con preservada tienen una caída en ejercicio de todos los parámetros de contractilidad, es decir, de alguna manera parecía que en efecto que era como un estadio precoz de daño de función sistólica, y eso era perfecto porque todo encaja, ¿no? Al final es un solo proceso y como es solo un proceso todo va a ir bien. Y ahí es donde empieza el expediente X, porque no todo fue bien, ni fue bien el iPreserve, ni fue bien el CHARM, ni fue bien tampoco el TopCat, ¿no? Y realmente esto ha supuesto que nos replanteemos las cosas. De hecho, yo creo que el paradigma no tanto es el paradigma como estudio en sistólico, sino que el paradigma que hemos comprado de aplicación en preservada quizá no sea el mismo. Y os voy a poner varias pruebas de que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Este es lo que hablábamos antes, las curvas de presión-volumen típicas de toda la vida, donde vemos como realmente a la derecha los enfermos con función sistólica reducida se comportan muy distinto de los que son preservados. Fijaros, ¿no?, cómo realmente la pendiente, ¿no?, diastólica de los enfermos preservados es aún más acentuada en condiciones basales que los enfermos deprimidos. ¿Qué pasa cuando damos un vasodilatador? Si estábamos ante el mismo trastorno, deberían comportarse de forma parecida. Todos hemos utilizado en enfermos sin insuficiencia cardíaca incluso aguda, sistólicos, nitroprusiato, por ejemplo, y qué efecto tiene eso sobre el stroke work, ¿no?, o el volumen sistólico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en los enfermos con preservada? A la derecha, en los deprimidos, vemos que realmente la curva se desplaza a la izquierda, incluso el área bajo la curva es mayor. El área bajo la curva de la curva presión-volumen es el volumen sistólico. ¿Qué vemos que pasa en los preservados? Que hay mucha más sensibilidad al vasodilatador. La caída brusca de la presión significa caída del volumen sistólico, es decir, no se comportan igual. Es decir, la mecánica ventricular está alterada de una forma muy distinta en los enfermos preservados. Y aquí os pongo un ejemplo de en qué se diferencian los enfermos con función sistólica preservada de los que están deprimidos a nivel ultraestructural. Y hay muchos indicadores que nos han hablado que el proceso molecular es muy distinto. Es decir, no estamos hablando de lo mismo. Quiero concentrarme en las primeras de los datos que veis que están claramente, marcadamente elevados en los preservados. Son datos todos que van a favor de que el miocardio de los enfermos con preservada tiene una alteración de la
de la distensibilidad, o que tiene un aumento de la, digamos, la incapacidad de poder adaptarse al volumen de una forma adecuada. Es decir, la resistencia pasiva del ventrículo izquierdo está aumentada. Y eso justificaría que esté en un plano más elevado en la relación peso-volumen, ¿no? Y si vamos a la segunda parte de la gráfica, vemos que nos hablan de que factores asociados, como hemos hablado antes, con la vía de señalización del GMP cíclico aparecen. Resulta que ahí sí que hay un dato que coincide, y es que podría ser que el GMP cíclico esté involucrado en esto. Hablan de una proteína, la titina, que la titina es una proteína de las más grandes que existen y que yo creo que se va a convertir en una proteína muy famosa. El otro aspecto que nos ha llamado la atención es que no solo hay diferencias ultraestructurales, sino que, fijaros, a la izquierda son los diversos mecanismos fisiopatológicos que pueden existir en estos enfermos, como que van desde la parte superior, veis, ¿no? Entonces, todo lo que sería una alteración de la función a nivel de la relajación ventricular, la falta de acoplamiento que existe entre la contracción y cómo el sistema vascular alberga ese volumen que le viene, la pérdida, ¿no? Por ejemplo, la incompetencia cronotrópica, es decir, hay muchos mecanismos que significa que luego hay muchos perfiles. Y es un aspecto que no estamos habituados. Normalmente los enfermos preservados son muy diversos. Hay escenarios del enfermo que viene con infección aguda, que viene con un proceso inflamatorio claro, que puede actuar como desencadenante y que equivale un poco a ese ejercicio que pone de manifiesto la alteración sistólica también en los enfermos preservados, como otros enfermos donde predomina a lo mejor una disfunción auricular o otros mecanismos. Entonces, por lo tanto, estamos ante esa especie como de paradigma en el que tenemos que pensar en que el proceso tiene que ser distinto, ¿no? Hay algo más, y aquí es lo que se explicaba. Antes han hablado de esa vía de señalización del GMP. Aquí os pongo datos de pacientes con preservada comparados con estenosis aórtica y en enfermos sistólicos, como el GMP cíclico está prácticamente inexistente en estos enfermos a nivel miocárdico y cómo tienen menor actividad también de la enzima que regula la actividad de la tirina, que es la proteína que realmente comanda o vigila sobre el nivel de rigidez de la pared ventricular y, por lo tanto, de la alteración diastólica. Y este es un mecanismo. Mañana hay una sesión, que yo os invito a que vengáis, donde hablaremos de estos mecanismos de acción, que discutiremos lo bueno y lo malo que sabemos sobre preservada. Este esquema no entraré en detalle, pero fijaros como aspectos muy cotidianos en el enfermo con preservada, como es la comorbilidad, la presencia de deficiencia de hierro, por ejemplo, o la presencia de factores asociados a inflamación, generan básicamente una pérdida de la generación de GMP cíclico y de las vías que regulan precisamente la rigidez del ventrículo izquierdo. Es decir, estamos ante un paradigma nuevo, ante unas vías fisiopatológicas que son genuinamente más propias de la insuficiencia cardíaca con fracción de ejecución preservada y que realmente nos hacen pensar que la aplicación sistemática que hemos hecho hasta ahora o extrapolación de la actividad neurohormonal quizá no era lo más adecuado. Esta diapositiva es un poco a modo de resumen, un artículo que yo os recomiendo mucho que leáis, donde realmente habla de las vías de señalización alrededor del GMP, ¿no? Y aquí tenéis básicamente identifica 5 puntos terapéuticos. Antes han comentado uno, en concreto el 2, que sería, por ejemplo, Rio-Ciuat, que es el estudio Sócrates, cómo aumenta el GMP cíclico, el aporte de óxido nítrico. En el 3 tendríamos también el aporte de BNP, esto se utiliza en insuficiencia cardíaca aguda, sobre todo. Y en el 4, específicamente, el bloqueo de la neprilisina, ¿no? En concreto, el Paragon, antes se ha comentado, es un estudio que sabéis que está en marcha. Muchos de los que estáis aquí sois centros reclutadores del Paragon. Yo tengo el honor de poder coordinarlo y es uno de los estudios donde veremos si realmente la potenciación de la estimulación, ¿no?, de la génesis de GMP cíclico, en este caso inhibiendo la degradación de péptidos, nos va a aportar algo. Este sería mi take home messages. Conocéis, ¿no?, la serie de Expediente X, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, el de la izquierda es Mulder y la chica es Scully. Entonces, Mulder repetía constantemente en muchos capítulos: la verdad está allí fuera y está esperando que la vayamos a buscar. Él decía esta frase. Mi hipótesis fundamental es que la preservada es una enfermedad que viene del espacio, entonces posiblemente no tenemos ningún tipo de clave cómo solucionarla.
De hecho, espero que no os pase como a Scary, que después de esta charla está aún más confundida, y espero haber arrojado un poco de luz. Muchas gracias. Bueno, yo no sé Scali cómo terminó, pero yo sí terminé más confundido. Bueno, y yo creo que para ponernos, como decía antes, en suerte, pues, Eduardo, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y si vamos a llegar a algún sitio. Buena pregunta. Bueno, como veréis, todo el mundo se ha quejado del título que le han puesto. Yo empecé diciendo que si la insuficiencia cardíaca vuelve a escena no se ha ido nunca. Tony ha dicho que siempre le ponen a hablar de los péptidos. Nico ha dicho que eso de 3, que bueno, que por qué 3. Josep ha dicho que él pone títulos más largos y tal. Y a mí me ponen este título. Que la verdad es que cuando yo vi este título, pues la verdad es que se me ocurre que es un título filosófico. Esto no es insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero, sin embargo, es bueno saber de dónde venimos, no por hacer historia, no por decir, bueno, sí, en el año catapum, chimpún, hubo una cosa que... Yo me acuerdo que hace mucho tiempo se me ocurrió leer un libro de un señor que ya se ha muerto, que se llamaba Teilhard de Chardin, que era un antropólogo, arqueólogo, filósofo, teólogo, etcétera, que reflexionaba sobre la evolución. Entonces, cuando uno reflexiona sobre la evolución, normalmente lo que hace es mirar a ver qué es lo que ha pasado hasta ahora, pero con la idea optimista de que hemos llegado al tope y somos guay, somos el final de todo. Y este hombre lo que hacía, sin embargo, era elaborar una curva y decir, bueno, pues si hemos seguido este camino, a lo mejor vamos a ir para allá, ¿no? Claro, para eso hace falta saber de dónde venimos, pero hace falta tener varios puntos de observación, porque la morfología del camino que hemos seguido puede ser distinta. Puede ser una línea recta, puede ser una curva hiperbólica, como era la de la evolución, o puede ser posiblemente una mezcla de muchas curvas, como es en la insuficiencia cardíaca. Yo no me voy a ir a la evolución y no me voy a ir hace millones de años, sino me voy a ir hace unos años nada más. Hace algo menos de 30 años, para que más o menos coincida con la fecha en que la mayor parte de los que hay aquí, incluidos los residentes, a lo mejor ya habían nacido. A lo mejor algunos no, pero la mayor de ellos sí. Pero fijaros que esto es el año 1987. Y esto es un capítulo, este y el siguiente, 2 capítulos de un libro de cardiología, que era el Baumgartner, Fuster, etcétera. Es un libro gordo, un libro bueno de estos, pues del tipo del Hars, etcétera. Y en aquella época lo que decía sobre la etiología y fisiopatología de la insuficiencia cardíaca era pues que el 60% era debido a insuficiencia cardíaca, bueno, bien, pero el 30% era debido a miocardiopatías. Y resulta que es que el señor que escribía esto, que era James Chesbrough, se había basado en su experiencia con el trasplante y había ignorado por completo la hipertensión, que le parecía que, bueno, que era algo más, pero que Framingham quizá era un poco exagerado, ¿no? Claro, esto contrasta bastante con lo que hoy sabemos. Pero, por supuesto, no había ninguna mención a lo que hoy constituye por lo menos la mitad de la insuficiencia cardíaca, que es la que tiene la función sistólica conservada. Pero fijaros el tratamiento, y estamos hablando de hace no mucho tiempo. En el tratamiento en aquella época nos decía que había que tener al enfermo en reposo en cama, hombre, cuando no se puede mover, hoy sabemos que es mejor activarlo un poco, que el tratamiento inicial era a base de digoxina, cosa que hoy pues reservamos para estadios un poquitín más avanzados, que había que utilizar diuréticos, por supuesto. No es que dijera que había que utilizar mercuriales, pero es que en la lista de diuréticos que citaba todavía hacía mención a los mercuriales, cosa que ni siquiera Luis Pulpo ni yo hemos visto utilizar en la práctica, ¿no? Ya, en fin. Pero además decía que el único vasodilatador aprobado era el captopril, no porque hubiera demostrado reducir la mortalidad, que todavía no se recogía en esta edición ningún estudio de reducción de mortalidad, sino por estudios de que mejoraba la sintomatología, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué más? Por nada más. O sea, hace 20 y tantos años esto es lo que teníamos como tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Esto respecto al tratamiento, pero respecto a algo mucho más importante quizá que el tratamiento, o por lo menos tan importante, que es de quién estamos hablando, la demografía, pues también han cambiado mucho las cosas. Fijaros que esta es la pirámide de población de más o menos aquella época, donde la población por encima de 75 años pues apenas era un 1% de la población. Las cosas han cambiado bastante y esta es la de la izquierda del año 2005 y la de la derecha la proyección, donde el porcentaje de la población por encima de 75 años se ha multiplicado por mucho. Y eso en el caso de la insuficiencia cardíaca no es baladí, porque como demostró el estudio, el PRICE, que dirigió Manolo Anguita, de prevalencia de la insuficiencia cardíaca en España, pues como podéis ver, prácticamente la mayor parte de la
insuficiencia cardíaca se concentra en la población por encima de 75 años. O sea, si aumenta el porcentaje de población mayor, va a aumentar mucho la prevalencia de insuficiencia cardíaca. Ya ha aumentado mucho, pero va a aumentar todavía mucho más. Y esto sí que es un cambio constatable y un cambio previsible para el futuro, ¿no? En cuanto a la pasta, que es una cosa muy importante, que tiene que ver también con lo anterior, pues no exactamente de esa época, pero un poquitín después, datos referidos al 93, el estudio clásico de Antoñanzas pues nos decía lo que costaba esto, que era mucho dinero, que el 75% se gastaba en ingresar a los enfermos y que suponía alrededor de un 2 y pico % de todo el presupuesto sanitario público. Pero claro, cuando uno analiza cómo han obtenido estos datos, lo habían hecho primero estimando la prevalencia, no sabían la prevalencia que era, pero habían utilizado como referencia del tratamiento de la insuficiencia cardíaca el Hospital de San Millán de Logroño, que ahora debe ser un hospital puntero, no sé yo si en aquel momento pues lo era o no, ¿no? Pero se habían basado en encuestas y sobre todo lo que es más importante es que en aquella época todavía no se utilizaba resincronización, desfibriladores, por supuesto mucho menos terapia génica y cosas por el estilo. Lo cual quiere decir que probablemente no seguro, el coste de la insuficiencia cardíaca ahora es muchísimo mayor. Y eso tiene importancia porque, fijaros, estas curvas lo que nos marcan es, por una parte, el aumento del PIB y, por otra parte, el aumento del PIB dedicado a sanidad. Y, como veis aquí, prácticamente hasta esa fecha, el año 85-86, pues el gasto en sanidad crecía al mismo ritmo que crecía el PIB del país. Pero a partir de ese momento las curvas empiezan a separarse y empieza a haber un gasto en salud que es mucho mayor de lo que crece el PIB. Y eso, que aquí se para en el 2007, probablemente con lo que estamos asistiendo y con todas las cosas que os han contado los ponentes anteriores, pues va a ser todavía mucho más así en el futuro. Esto compone todavía más un panorama que bueno, pues es más o menos previsible. ¿Qué ha pasado desde esa época? Pues bueno, se empezó a tener evidencia de que podíamos reducir la mortalidad en la insuficiencia cardíaca. Y de hecho, la medicina basada en la evidencia se ha desarrollado en gran parte en el campo de la insuficiencia cardíaca. Cuando habla uno con gente de otras especialidades y hablan pues, de beneficios, de otras cosas, realmente la mortalidad es un endpoint difícilmente discutible y donde se estudió más fue en la insuficiencia cardíaca. Este es el primer estudio de veteranos, que fue el primero que demostró que se podía reducir la mortalidad y desde entonces pues hemos tenido un montón de cosas que han demostrado que reducen la mortalidad. Esto es bueno, pero por otra parte nos coloca en un panorama en el cual no tenemos muchas ambigüedades respecto a la necesidad de adoptar algo. Se puede discutir si uno utiliza pues, estrategias o tratamientos o lo que sea que tienen efectos sobre algún aspecto que puede ser aspecto subjetivo o aspecto difícilmente cuantificable, pero no se puede discutir lo que actúa sobre la mortalidad. Pero por otra parte, el que hayamos sido capaces de utilizar estrategias que reducen la mortalidad quiere decir que hemos disminuido la mortalidad. Pero eso, hemos aumentado la prevalencia porque la gente vive más, ¿no? De hecho, cuando comparamos las curvas de mortalidad de enfermos con insuficiencia cardíaca en distintos periodos temporales, pues esto efectivamente se ha traducido no solo en un beneficio a nivel de los ensayos clínicos, sino en el conjunto de la población. ¿Dónde estamos ahora? Pues bueno, yo creo que más o menos se ha contestado previamente, pero estamos en una situación en que la incidencia de la insuficiencia cardíaca y la prevalencia son crecientes en gran parte debido al envejecimiento de la población. La prevalencia en gran parte también porque estamos siendo efectivos y evitamos que los enfermos se mueran. Tenemos un tratamiento que, a diferencia de lo que pasaba hace 30 años, estaba basado en evidencias sólidas. Difícilmente, insisto, hay ninguna patología por ahí. Y esto sobre todo, o casi exclusivamente, en la insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida, que tengan tal cantidad de pruebas sólidas detrás para aplicar el tratamiento. Evidentemente hemos asistido a un aumento de la supervivencia, el coste es cada vez mayor, y no hace falta comentar mucho al respecto. Pero, además, no solo hemos descubierto la existencia de la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada, sino que cada vez representa un porcentaje mayor de los enfermos que vemos y al menos es un 50% en la mayor parte de las series. Situación que nos coloca en pues, un grado de incertidumbre importante porque es ahí donde sabemos poco qué hacer, ¿no? Máxime cuando además, cuando se comparan, y estos son datos del grupo de José Ramón González Juanate y de Lilian Grigorian, cuando se comparan esas mismas curvas de supervivencia de los enfermos con insuficiencia cardíaca en distintos periodos de tiempo,
efectivamente en su experiencia con su serie se ha reducido la mortalidad, aumentado la supervivencia en enfermos con insuficiencia cardíaca y función sistólica deprimida, pero no en aquellos con la conservada. Este es el reto importante que tenemos en el futuro, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Pues eso es más difícil de decir, porque fijaros, si yo os decía antes que hay que ver cuál es la curva y ver cómo tal, hombre, en el caso del tratamiento, en el caso del manejo, sí que podemos predecir que estamos en una curva que se adapta a las curvas clásicas de la ley de rendimientos decrementales. Al principio conseguimos mucho beneficio, pero conforme vamos añadiendo cosas, el beneficio es cuantitativamente menor. Pero es que esa es solo una parte de la situación. La otra parte más importante probablemente es la parte de la demografía y la parte del coste. Eso tiene que ver mucho con la estructura social. Estamos en transición, quizá plenamente metidos, hacia una sociedad envejecida, donde además no solo eso, sino que la estructura social ha cambiado. O sea, antiguamente el viejecito estaba integrado dentro de una familia nuclear donde todo el mundo estaba allí, pero hoy día eso ha cambiado y eso requiere muchas veces no solo el tratamiento adecuado, sino la estructura social de apoyo adecuado, que es mucho más difícil de conseguir. Porque la población con insuficiencia cardíaca o con enfermedades crónicas de otro tipo, muchas veces asociadas a insuficiencia cardíaca, es una población creciente. El manejo es cada vez más complejo y cada vez es más caro también, y los recursos son menores. Hombre, a uno se le ocurre que frente a todo esto, intuitivamente lo mejor que se podía hacer era decir, bueno, pues vamos a ir a la prevención, vamos a prevenir la enfermedad. Y efectivamente la enfermedad, la insuficiencia cardíaca, se puede prevenir. Yo creo que quizá este es un aspecto en el cual pues nos paramos poco o le dedicamos poco esfuerzo a pensar efectivamente en qué hacer para que la gente no llegue a esa situación en que los tenemos que ver. Y se puede prevenir, pues como muestran estas gráficas o montones de estudios, actuando sobre las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca, sobre la hipertensión, la cardiopatía isquémica, etcétera. Pero no nos engañemos. Si prevenimos la insuficiencia cardíaca, no vamos a solucionar el problema del aumento de prevalencia. Probablemente lo que vamos a hacer simplemente va a ser retrasar el problema. La gente va a tardar más en desarrollar insuficiencia cardíaca, pero al final van a vivir más tiempo y la van a desarrollar igual. O sea, desde el punto de vista individual del paciente va a ser bueno. Va a estar más tiempo libre de síntomas, libre de enfermedad. Desde el punto de vista de la carga global de la insuficiencia cardíaca, posiblemente lo que vamos a hacer va a ser diferir un poco el problema, pero no solucionarlo. Por eso yo creo que los retos que nos planteamos ahora en este momento, y quizás son, bueno, pues son retos que arrojan un poco de agua fría sobre el panorama de que ver con la cantidad de cosas que tenemos para tratar con la insuficiencia cardíaca. Por una parte tenemos que conocer mejor la insuficiencia cardíaca, sobre todo en aquellos aspectos que todavía están empezando a salir en la función sistólica deprimida, pero sobre todo en la función sistólica conservada. Porque todo esto solo es una parte del gran problema con el que se enfrenta nuestra sociedad para el futuro. Y la verdad es que a mí no me gusta ser agorero, pero el gran problema es que seamos capaces de sostener la sociedad del bienestar, no por la crisis, no por la crisis. La crisis es simplemente algo que ha puesto de manifiesto algunas cosas. Pero si recordáis las curvas esas de diferencia entre el PIB y el gasto sanitario, no es fácil adivinar que con una población de pensionistas crecientes y de menos gente contribuyendo a mantener todo esto, va a ser difícil en el futuro y vamos a tener que ingeniar por muchas cosas nuevas, ¿no? Habrá que adaptarse a los nuevos cambios en la estructura social. El señor con insuficiencia cardíaca, el viejecito con enfermedad crónica, es un señor que ahora vive solo o vive aislado, una pareja, y todo esto requiere no solo darle pues una receta con los medicamentos que tiene que tomar, sino algo más. Para ello tendremos que intentar incorporar dentro de todo esto nuevos agentes, porque este no es un problema nuestro, este no es un problema de los médicos o de los especialistas en insuficiencia cardíaca. Este, como todas las otras enfermedades crónicas, pero este en particular, es un problema que afecta a toda la sociedad. Y en esto, más que en ninguna otra cosa, el paciente tiene que dejar de ser paciente, tiene que empezar a ser agente y la familia tiene que responsabilizarle y todas las, los agentes sociales tienen que implicarse. Hay un reto que es muy importante, que es la calidad de vida. Claro, estamos, pues seducidos por la reducción de la mortalidad, que es lo que mejor medimos y lo que mejor se puede definir de si existe o no existe. Pero el problema de los pacientes, que ya se van a morir menos y van a vivir más tiempo, es vivir mejor. Y esto a veces es una cosa que olvidamos un poco cuando pues revisamos estudios clínicos o hablamos con nuestros pacientes o mandamos terapéuticas diseñadas exclusivamente
para hacer que vivan más tiempo, pero no para hacer que vivan mejor. Todos estos son grandes retos que no porque, bueno, pues porque se comenten y tal, dejan de estar ahí, que nos van a tocar a nosotros y os van a tocar a los más jóvenes, sobre todo porque vais a vivir inmersos en ello. Y esto solo se puede abordar de una forma, que es primero identificando el reto, identificando el problema, pero sobre todo intentando un esfuerzo conjunto de todos los posibles agentes implicados. Por supuesto, de los médicos, de las enfermeras, de todos los profesionales sanitarios, de los enfermos, de sus familias, de las administraciones, de la industria, de todo el mundo. En ese esfuerzo conjunto, en esa partnership que es imprescindible, vosotros sois la punta de lanza, vosotros sois los que tenéis que llevar el liderazgo y los que tenéis que conseguir que todo esto se entienda no como algo que interesa solo a unos pocos enfermos o solo a unos pocos especialistas, sino a toda la sociedad. Nada más. Bueno, pues muy bien. ¿Alguna pregunta de la audiencia antes de empezar? Sí, yo quisiera hacer un comentario y al mismo tiempo una pregunta para el doctor Anguita. De Teresa, perdón. Ha comentado que pues hacia donde vamos es al progresivo envejecimiento de la población y por tanto a mayores tasas tanto de prevalencia como de incidencia e insuficiencia cardíaca. A mí me llama la atención, el año pasado se presentó el estudio Recalcar y en los últimos 10 años aproximadamente los ingresos por insuficiencia cardíaca han aumentado un 40% en España. La población no ha aumentado tanto y no creo que haya tanta diferencia de edad entre la población de España hace 10 años y la actual. En los últimos años los tratamientos farmacológicos, los dispositivos, la revascularización, los resincronizadores están prácticamente igual. ¿No cree que el problema es que no estamos implantando suficientes unidades de insuficiencia cardíaca para prevenir esa tasa de ingresos? Es cierto. ¿Esto se oye o no? Sí, es cierto que el gran problema de la insuficiencia cardíaca, desde el punto de vista del paciente, de morbilidad y de coste también, es el ingreso. Esas cifras de coste de la insuficiencia cardíaca siguen siendo ciertas, aunque haya cambiado el coste global, que es que las 3/4 partes del coste son los reingresos. Y muchos de los reingresos se pueden prevenir. Ahora bien, si para prevenir los reingresos hace falta que haya más unidades de insuficiencia cardíaca, es una cosa que quizás se puede discutir, por una razón. La insuficiencia cardíaca es algo tan tremendamente prevalente que no es cosa de las unidades de insuficiencia cardíaca. Mi visión, que posiblemente es una visión discutible, es que las unidades de insuficiencia cardíaca deben ser unidades para tratar a ciertos tipos de pacientes que requieren una serie de cosas, pero no a todos los pacientes, porque entonces no es que harían falta más unidades de insuficiencia cardíaca, sino que es que prácticamente tendríamos que dedicarnos todos a eso. Pero sí es verdad que lo que sí que creo es que hace falta una atención transversal y una coordinación donde tiene un papel fundamental, no solo la medicina interna, por supuesto la cardiología, sino la atención primaria. Y fíjate, yo creo que incluso las unidades de insuficiencia cardíaca, esto me vais a perdonar los que dirigís unidades de insuficiencia cardíaca, tienen en algún momento, pueden tener un cierto efecto perverso. Yo me acuerdo que cuando yo era residente, cuando venía un enfermo de urgencias con una arritmia, pues la trataba el que estaba en urgencias, que era un cardiólogo o no. Luego la trataba el cardiólogo, pero ahora ya como hay unidades de arritmias, esto es del de arritmias. Entonces, las unidades de insuficiencia cardíaca pueden tener el efecto perverso de decir, la insuficiencia cardíaca para las unidades. Y yo creo que es un campo en el cual no tenemos más remedio que estar implicados todos, incluso los que no son cardiólogos, ¿no? Supongo que con esto, porque me están pidiendo el micrófono todos, he levantado algunas ampollas y creo que esto va a ser interesante. Yo creo que no es una ampolla, sino que estoy totalmente de acuerdo. El problema es conceptual de lo que es la unidad de insuficiencia cardíaca. Entonces, por algún motivo, equiparamos unidad de insuficiencia cardíaca a las unidades de insuficiencia cardíaca avanzada, trasplante y esto, y la unidad de insuficiencia cardíaca, o llámale como quieras, es la verdadera coordinación entre los niveles asistenciales y entre los profesionales sanitarios. Entonces, hasta que no consigamos interiorizar realmente que el manejo del enfermo con insuficiencia cardíaca es del cardiólogo, lógicamente, pero el cardiólogo, otros especialistas, atención primaria, enfermería, el propio paciente que tiene que
controlarse y conocer su enfermedad, y el cuidador que también tiene que hacerlo. Hasta que no integremos eso, fracasaremos sistemáticamente. Entonces, unidades de insuficiencia cardíaca sí, pero que esta unidad de insuficiencia cardíaca. Yo, Roberto, creo que hay un punto bastante importante, y es que la insuficiencia cardíaca ahora mismo yo diferenciaría, y es que los pacientes con fracción de eyección preservada es el gran problema, porque nadie hablaba de fracción de eyección preservada hace 10, 15 años, y en los últimos 10 años muchos pacientes que no estaban diagnosticados probablemente, que estaban en las consultas de interna o que estaban en las consultas de primaria o como mejor llevaban cardiología, no estaban diagnosticados. Yo creo que se ha hecho un diagnóstico mucho más importante en los últimos años. La otra es que las unidades de insuficiencia cardíaca lamentablemente se han organizado mayoritariamente en base a las unidades, digamos, de trasplante inicialmente, y luego en los hospitales que no tenían trasplante, pero que se han organizado sobre todo alrededor de cardiología. Ahora, efectivamente, a través de Luis Manzano se han formado también las UNIPIC, pero si os fijáis, todavía probablemente el gran reto está en los pacientes con fracción de eyección preservada que están reingresando continuamente. Por ejemplo, en mi área en estos momentos hay un problema especialmente en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes con fracción de eyección reducida los tenemos más controlados nosotros, pero los de fracción de eyección preservada no tienen un teléfono para llamar en estos momentos para el tema del reingreso. Entonces yo creo que el punto en estos momentos, o el talón de Aquiles importante, son el pool de pacientes con fracción de eyección preservada. Y ahí a lo mejor es donde tenemos que trabajar mucho más, tanto en el diagnóstico como en el abordaje de estos pacientes en las unidades y la implicación de medicina interna. Y ahí está Manuel Anguita, que quiere también comentar. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en la mesa y solo quería añadir un dato. El reingreso se produce sobre todo en los primeros 30 días después de un ingreso hospitalario, que en muchas ocasiones este es el tiempo que tarda el paciente en salir del hospital e ir a ver a su médico de cabecera. Entonces, tenemos que abordar estos primeros 30 días de una forma distinta. Y lo que sucede es que hay que abordar sobre todo estos pacientes, muchos de ellos con fracción de eyección preservada y con muchas comorbilidades y edad muy avanzada. Nosotros hemos puesto en marcha una consulta específica para estos pacientes y nos sale que reducimos a la mitad los reingresos, pero en una población de una edad media de 82,5 años. 82,5 años, y ahí es donde el médico familia y el internista sabe más que nosotros. Entonces yo creo que la transversalidad es clave y sobre todo el evitar que el paciente se nos escape del radar estos primeros 30 días. Porque entre otras cosas, en Cataluña no nos van a pagar si nos reingresan. No sé cómo está el resto de España, pero a nosotros nos han dicho que si el paciente reingresa antes de 30 días, el hospital solo recibirá el 20% del coste del ingreso hospitalario. Y esto ha puesto las pilas a todos los gerentes. En Andalucía no nos van a pagar ni si reingresan ni si no reingresan, o sea que nos da lo mismo. Manolo, querías comentar algo, ¿no? Sí. Bueno, voy a decir simplemente antes que para que nos centremos solo en este tema, Manolo va a hablar de este aspecto y luego vamos a cambiar de tercio, ¿eh? Hablaremos de otra cosa. Sí, yo estoy de acuerdo con Roberto. O sea, yo creo que las unidades de insuficiencia cardíaca, es decir, ahora está empezando y eso que llevamos 10-15 años, está empezando el sistema. Es decir, si tú has dicho hace 30 años no había nada más que digoxina y diuréticos, si hablamos de unidades, que hace 10 años no había unidad de insuficiencia cardíaca, es decir, esto está empezando. Entonces, ya yo creo que han demostrado que son claramente efectivas, y lo que también estoy de acuerdo con José Luis y con Nicolás es que lo que hay que hacer ahora es organizar el modelo de atención para toda la población de insuficiencia cardíaca y para todos los profesionales sanitarios implicados en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca, con un punto central que son las clínicas, las consultas ambulatorias de insuficiencia cardíaca. Yo creo que ese es el segundo paso del sistema, que es algo que ya se está empezando a hacer, y aquí en Andalucía se está poniendo en marcha un programa integral, como se dice ahora, aunque la palabra queda un poco fea, de esto. Y el segundo punto, que en relación con la preservada, es que yo creo que eso ha sido no sé muy bien por qué, pero probablemente porque la evidencia es mayor. Prácticamente se dice que las unidades de insuficiencia cardíaca no deben atender a los pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Tony, que unidades entendidas como unidades multidisciplinarias a estos pacientes es que se pueden beneficiar desde el punto de vista de los reingresos si los tratas correctamente con los diuréticos, tratas las comorbilidades, la anemia, etcétera, y probablemente eso, es decir, yo creo que eso es un error, creo yo, de concepto del
considerar que los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección conservada no se benefician de las unidades de insuficiencia cardíaca. Es verdad que hay estudios que dicen que menos y tal, pero el problema de estos pacientes es que ingresan, se descompensan, le ponen diurético, en 2 días lo manda a la calle, no lo ve nadie y a los 3 días están otra vez en el hospital. Y yo creo que estos pacientes también deben integrarse en un sistema general, integral, de consultas de programas de insuficiencia cardíaca. Bien, como no vamos a convertir esto solo en un debate sobre las unidades, vamos a pasar, aprovechando que Manolo ha hablado justo de la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada, vamos a incidir un poco en ese tema, ¿no? Josep, mañana hay una interesantísima mesa en la cual el doctor García Pinilla, que está allí sentado, va a decir que el problema es que los ensayos se han diseñado mal, y tú vas a decir que el problema es que los potingues no son potingues adecuados. Yendo más allá de los ensayos y del tratamiento, hay un problema clínico de cada día, de todos los días, que es el enfermo con insuficiencia cardíaca clara, función sistólica conservada, o esa especie de cajón desastre que le llega al cardiólogo al final porque nadie lo quiere, que acaba diciendo que es disnea multifactorial, que no sabe si el enfermo que está obeso, que tiene, que deja de tener, ¿no? Entonces, en eso posiblemente nos falta también definición. ¿Tú no crees que haría falta ser mucho más estrictos en la definición de la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada? Me alegra que me hagas esta pregunta. Está claro, o sea, un problema que tenemos gravísimo, y yo me enfrento con él cada semana, es la falta de consistencia en que tenemos para diagnosticar la insuficiencia cardíaca que entra por el hospital. Imagínate en primaria. O sea, ahora hemos hecho un survey en la zona del litoral mar de Barcelona y hemos visto que un 40% de los diagnósticos de insuficiencia cardíaca en primaria no son correctos. Y lo hemos mirado paciente por paciente, ¿eh? Pero es que tú vas a nivel hospitalario, uno de los problemas fundamentales es que, así como en el infarto tenemos muy claro, ¿no?, que dolor torácico, box de dolor torácico, electrocardiograma, biomarcador, el biomarcador forma parte del proceso diagnóstico, cumple tal, por tanto tiene un signo coronario agudo, la insuficiencia cardíaca es de la siguiente manera, ese abuelo no tiene neumonía y se ahoga, es fallo. Y esto es así, y eso es un problema fundamental, porque allí tienes un problema, ya no es un problema de que la preservada, que es la que vemos en nuestros abuelos, sea heterogénea, es que lo heterogéneo es la capacidad que tenemos para diagnosticar. Yo pienso que el primer reto, y es una cosa que nosotros estamos trabajando ahora, es estandarizar el diagnóstico para que... ¿Quién está en primera línea de fuego en urgencias? ¿Está el doctor Manito, el doctor Comín? Yo hace ya 4 años que no hago guardias. No estamos, ni estás tú haciendo guardias. ¿Quién está? Es el R1, el R2 y gente que tiene una formación más limitada al hacer el diagnóstico. Por tanto, el primer reto, si queremos hacer bien las cosas en preservada, es diagnosticar bien esto. Yo no niego que muchos pacientes tienen procesos concomitantes. Hay que ver si hay o no, además, insuficiencia cardíaca. Si la insuficiencia cardíaca, además, es el motivo fundamental de ingreso o no, para ubicarlo en un sitio u otro, pero el primer reto es cómo diagnosticáis vosotros la insuficiencia cardíaca. ¿Lo hacéis siguiendo una sistematización o es por método de exclusión que nos ocurre a todos en muchos sitios? Yo creo que esto es un mensaje directamente a la sección. Yo creo que si hay una tarea que posiblemente no solo los miembros de la sección, sino todos los cardiólogos van a agradecer, es precisamente lo que tú dices, ¿no? Yo le quería hacer una pregunta a Josep, porque ahí estamos también nosotros intentando identificar de qué estamos hablando. Por debajo de 45, vamos a poner 45 y así no nos complicamos la vida. Es reducida. Y luego por encima de 45, ¿es lo mismo el valvular, el hipertensivo o el que tuvo una disfunción ventricular reducida que luego se recuperó? ¿Es lo mismo? Porque estamos utilizando preservada y a todos ellos entrarían dentro del mismo cajón y yo creo que no es el mismo cajón. Es que el problema es que utilizamos una herramienta definitoria que fue pensada o utilizada para un subgrupo específico de enfermos. Hay una editorial súper buena de un trabajo publicado en el Journal Cardiac Failure de hace 2 o 3 años, que el título es Insuficiencia cardíaca a pesar de la fracción de eyección. Y a mí me encanta, porque en el fondo lo que tú estás describiendo que es que lo que nosotros metemos en un saco porque es la antítesis de lo otro que teníamos, tiene que ser, por lo tanto, también homogéneo, ¿no? Y es lo que dices tú, no es lo mismo. Nosotros hemos tenido enfermos que han tenido sistólicos, disfunción ventricular, que los hemos tratado mejor la función ventricular, pero siguen presentando congestión posteriormente y tienen fracciones del 49%. Este enfermo no se comporta igual que el enfermo que es un problema de disfunción auricular y de, por ejemplo, incompetencia cronotrópica o un paciente que
casi siempre recurre en relación, por ejemplo, a la transcripción con sal o con líquidos, ¿no? Está claro que no nos sirve para diferenciar una población homogénea. Razón de más para que no solo la sección se ponga como trabajo la definición, sino la clasificación de subtipos, subgrupos, etc. Yo tengo un hit de reserva que es en esta línea de los pacientes con facción de inyección preservada, y es lo de la técnica del shunt, de generar un shunt a nivel auricular y facilitar, digamos, esa presión de la bajada de la presión de la aurícula izquierda, es decir, la presión capilar pulmonar. Realmente, posiblemente a lo mejor desde el punto de vista práctico, estos pacientes lo que tienen globalmente, independientemente de la etiología, es un aumento de la presión capilar pulmonar, y por lo tanto ahí viene la disnea. Por lo tanto, lo interesante es que este estudio del shunt intraarterial que ahora va en marcha, probablemente a lo mejor puede ser una de las soluciones, entre comillas, porque los resultados iniciales son muy buenos. Por lo tanto, apunto un hit más. Tenía ganas de... Este será para los 3 hits más importantes del año que viene. Por alusiones, el presidente. No, bueno, pues yo estoy de acuerdo contigo, pero también quería hacer una puntualización. O sea, nosotros ahora hemos llegado a un convencimiento, bueno, a una autocomplacencia en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, porque, bueno, las cosas van bien, hacemos ensayos, disminuye la mortalidad y estamos contentos. Y es que cuando nos enfrentamos a un enfermo con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que ya sabemos que no lo es, pero bueno, no sabemos lo que es, por lo menos no son iguales, pues aunque sabemos que todos los estudios han sido negativos en cuanto a eso, usamos el mismo tratamiento. ¿Tú crees que debemos seguir en esta línea o qué tenemos que hacer? ¿O es mejor decirles, pues mira, quitamos todo el tratamiento, no hay nada, tratamos sintomáticamente y esperamos a ver qué va a ocurrir con el Paragon? Yo mañana me toca defender que hay que pasar de este tratamiento, porque tengo que defender que el tratamiento de la preservada es porque los fármacos son inadecuados, y voy a defender este aspecto. Sí, ¿no? No, primero, las unidades de insuficiencia cardíaca sirven para cuando estos enfermos. Nosotros tenemos la mitad de pacientes tienen preservada y tenemos datos específicos de análisis donde hay reducción de ingresos. Por lo tanto, muchas de las cosas que hacemos en preservada las estamos haciendo bien, ¿no? Existe activación hormonal. Nosotros tenemos datos propios donde la activación hormonal no es tan distinta entre preservados y sistóricos. Y quizá no es el elemento desencadenante de la activación hormonal inicial, así como el modelo fisiopatológico es claro que es uno de los factores que multiplica el daño miocárdico inicial. En la preservada parece más un elemento acompañante, pero su modulación tiene efectos positivos. Y siendo un poco puristas, de hecho el TopCat, si quitamos a los rusos y a los de Ucrania, oye, hay un beneficio claro. O por ejemplo el CHARM, hay una reducción de hospitalización, o por ejemplo en el PCHF, ¿no? Yo pienso que habrá un rol. Con el fracaso del TopCat, entre comillas, pero ¿podríamos justificar dar espironolactona a estos enfermos? Yo pienso que, yo estoy comenzando a pensar en ello, y quizá tenemos que protocolizarlo, pero es algo, no sé qué pensáis vosotros. Yo lo tengo clarísimo, es decir, si hay mecanismos, lo que decíamos, ¿cuál es la base? Bueno, si hablamos aquí de hipertensión, pues lo que decíamos ahora mismo, hablo de tratar la hipertensión, hay fibrosis, por lo tanto un antifibrótico como la espironolactona, y realmente el TopCat, si realmente se hubieran incluido solo los pacientes, o se hubieran excluido los pacientes de Rusia y de Georgia, los resultados hubieran salido positivos. Entonces yo, por lo tanto, pienso que en ausencia de guías de tratamiento para la fracción de eyección preservada, todo lo que hagamos por nuestro paciente, que veamos que sintomáticamente le va bien, hay que ir adelante, y por lo tanto estamos abiertos a los fármacos que estamos utilizando para fracción de eyección reducida. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nicolás y apuntar una cosa más. Yo creo que hasta ahora los estudios clínicos randomizados con pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada probablemente no se hayan diseñado bien. Vamos al iPreserve. El iPreserve era un mal estudio, porque el iPreserve, la mitad de los pacientes no tenían insuficiencia cardíaca. Entonces yo creo que Paradigm es el principio de cómo vamos a diseñar los estudios en el futuro. Criterios clínicos, criterios de imagen y criterios bioquímicos o biomarcadores. Vamos a utilizar los 3 para confirmar lo que decía Josep. Queremos un diagnóstico certero de lo que tenemos entre manos. Se me empieza a apuntar la
cosa en esta línea, ¿eh? Yo imagino, si tuviéramos que tener una visión, ahora me dices, ten una visión de cómo crees que tenía que ser el diagnóstico de la preservada. Tenemos unos datos a nivel de alteración de la función ventricular, de la mecánica ventricular, de la respuesta al ejercicio, que es un aspecto que no hemos interiorizado en la preservada, y empezamos por nuestro programa en insuficiencia cardíaca, no lo hacemos de forma sistemática. Hay una serie de elementos que permiten definir un patrón que es muy característico de los enfermos con fallo, independientemente de que luego el paciente tenga tal o cual fenotipo. ¿Seremos capaces de generar biomarcadores a nivel periférico que correlacionen con ese patrón de oro y nos ayude a hacer el diagnóstico en un futuro? ¿Por qué no? Bueno, yo creo que tampoco nos vamos a eternizar en este, aunque es un tema muy importante. Tenemos tres intervenciones por ahí, pero antes me vais a permitir que voy a dar mi visión al respecto. Yo soy un firme convencido de las virtudes de los antialdosterónicos. De hecho, nuestro grupo ha participado en todos los ensayos, empezando por el RALES, el EFESUS, el énfasis, etcétera. El único en el que no participamos fue en el TopCat, y a lo mejor por eso salió mal, ¿no? Por eso salió negativo. Pero somos firmemente partidarios y estamos convencidos de su virtud. Y cuando uno está convencido de la virtud de un fármaco, puede hacer dos cosas. Uno, darlo o no en función de la evidencia incontestable, o buscarse coartadas. Y yo tengo una coartada. Si os dais cuenta, la mayor parte de los enfermos con insuficiencia cardíaca y función sistólica conservada tienen debajo hipertensión. Los antihipertensivos, los antihipertensólogos, esta gente que se dedican a la hipertensión, recientemente han descubierto los antialdosterónicos. ¿Por qué? Por la terapia de denervación renal. Cuando seleccionaban candidatos para la denervación renal, tenían que ser resistentes al tratamiento, incluido un antialdosterónico. Y se dieron cuenta que cuando le daban antialdosterónicos a enfermos resistentes, dejaban de ser resistentes, porque es un fármaco tremendamente eficaz en muchas formas de hipertensión. Entonces, bueno, pues tienes una razón para darlo. De hecho, tienes razón también para dar gran parte de los tratamientos que se utilizan en la insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida. No ya por la insuficiencia cardíaca, sino por lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una coartada, por lo menos, que te permite utilizarlos. Al doctor Antoni Vallès, antes de que le dejen de pagar, ¿por qué cuando damos péptidos natriuréticos intravenosos no funcionan o no han funcionado y aumentando su nivel, bloqueando su degradación, sí que funciona? ¿Es solo cuestión del tipo de paciente que se incluyó en los ensayos, agudo o crónico? ¿Cuál es? Sí. Bueno, explícame. A ver si pagan, ¿no? Vamos a ver, el tema es que los agonistas de los péptidos natriuréticos aparecen ya en los años 80. Y Nesiritide, por ejemplo, ¿no? Se hacen estudios administrando péptidos natriuréticos recombinantes en pacientes con los mismos criterios que los que teníamos, con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección deprimida, etcétera, etcétera. Lo que sucede es lo siguiente, que si tú estás dando muchos péptidos natriuréticos, neprilisina se sobreexpresa para degradarlos. Entonces, en insuficiencia cardíaca tú dabas Nesiritide con la intención de ejercer más sobre el receptor, y allí estaba neprilisina comiéndose todo lo que tú le dabas. Por eso es importante bloquear neprilisina, que los degrada, y al mismo tiempo luego actuar sobre el otro brazo, ¿no? Pero en el brazo, dijéramos, de los péptidos, el efecto neutro que sacó Nesiritide en cuanto a mortalidad es por esto mismo que te estoy contando. Una precisión. Efectivamente, Nesiritide sí que ha sido neutro. Bueno, había una parte que sí que había reducción de la hospitalización. Pero con ularitide, por ejemplo, en el estudio Sirius, los péptidos natriuréticos lo que hacen es realmente bajar muy bien las presiones de llenado. El capilar pulmonar lo baja de una forma espectacular. Es decir, desde el punto de vista hemodinámico, funcionan. El problema es lo que probablemente es que la compañía del péptido natriurético por sí solo no funciona, pero a lo mejor el hecho de haber dado conjuntamente, en este caso valsartán, es lo que hace que funcione. Pero per se, la vasodilatación, que es lo que buscamos, péptidos natriuréticos, se han producido. Y está en marcha el estudio True Acute Heart Failure con ularitide, todavía no están los resultados. Por lo tanto, yo ahí todavía pondría un interrogante. Yo creo que el problema es el uso de cómo se han utilizado siempre los fármacos. Yo creo que, como dice Nicolás, hemodinámicamente es una cosa y ahí sí que agudamente tiene un efecto, pero cuando estamos hablando de que no son eficaces es porque no reducen en términos de mortalidad, claro. Entonces, hazme la pregunta al revés. ¿Por qué los antagonistas de neprilisina no han sido útiles? Se hizo
se hicieron estudios con ecodatril, con candoxatril, fármacos que se desarrollaron para bloquear neprilisina. Pues no fueron útiles porque aumentaba el péptido natriurético y aumentaba la angiotensina. Entonces, hasta que no hemos bloqueado los dos ejes, no hemos tenido resultados positivos. Al hilo de, y puesto que me lo habéis puesto en suerte, la pregunta es absolutamente obligatoria. Ha habido una experiencia, por lo menos, en la cual se utilizó un potingue que yo todavía era la época en que me aprendía los nombres de los potingues antes de saber si iban a servir o no, con lo cual me ocupaba espacio en el disco duro y por eso no me acuerdo de otras cosas, que era el omapatrilato. Que el omapatrilato era el inhibidor dual de la endopeptidasa neutra y del receptor y tal y cual, que teóricamente era más o menos esto mismo. Y sin embargo, ese estudio fracasó. El Overture, en el cual participamos muchos de nosotros, fracasó. ¿Qué explicación tenéis para eso? Bueno, vamos a ver. El estudio Overture fracasó, aunque hay un estudio previo al IMPRES que salió positivo. Pero yo creo que el omapatrilato fracasó por un problema de seguridad. Y fracasó porque, desde el punto de vista de seguridad, había el doble de angioedema que el IECA. Y el mecanismo es el siguiente, y aquí quiero poner claro el papel fundamental de la bradicinina. La bradicinina es un vasodilatador que probablemente el organismo sabe que tiene que eliminar rápido del suero y ha desarrollado 4 enzimas para eliminarlo. Neprilisina, que es la endopeptidasa neutra, el enzima conversor de angiotensina, la dipeptidilpeptidasa tipo 4 y la aminopeptidasa tipo P. Aminopeptidasa P, 4 enzimas. Resulta que omapatrilato bloqueaba 3 de estas 4, excepto la dipeptidilpeptidasa 4. Las otras 3 estaban bloqueadas. Consecuencia, hay un gran aumento de bradiquinina, gran aumento de angioedema. En el caso del ECZ, de los 4, solo se bloquea selectivamente neprilisina. Y los otros 3 siguen funcionando de manera que bradicinina se elimina adecuadamente. Yo creo que este es en gran parte la explicación del por qué la gran diferencia entre uno y otro. Esto es lo que yo quiero decir. O sea, como yo me aprendí el omapatrilato, ya no me he podido aprender las peptidasas estas que se sabe también Tony y que seguramente tiene el disco duro mucho más virgen. Iñaki, aunque sea de la situación sociopolítico-económica del país, ¿no? Hemos estado esperando muchísimos años, ¿no?, a que tengamos un fármaco como el LCZ696, ¿no? Un buen nombre, ¿no? 696. Pero resulta que yo veo un alto grado de complacencia. Digo, nosotros hemos visto cómo siempre hablamos de la inhibición del sistema, ¿no? Y siempre lo hemos modulado, ¿no? Siempre se ha escapado la angiotensina, siempre se ha escapado la aldosterona, siempre se ha escapado la renina, qué sé yo, un montón de historias. Y me gustaría en vosotros, en los que sabéis de esto, algún punto crítico sobre la molécula, sobre el ensayo, sobre hacia dónde pueden ir las cosas y por dónde puede fracasar. Porque parece ser que todos estamos de acuerdo en que son fuegos artificiales maravillosos, todos estamos totalmente complacidos, lo esperamos como el plan Marshall ahí en el balcón, cantamos americanos, pero yo quiero que los que sabéis más de esto, estáis más complacidos, seáis críticos también y veáis dónde puede estar el punto débil, el garbanzo en el zapato. Bien, le doy la palabra a los expertos, pero antes quiero comentar una cosa. Lo mismo que yo me aprendí el omapatrilato, hecho en falta no poderme aprender el nombre del potingue porque es el LCZ696 y no tiene un nombre reconocible. Aunque bien es verdad que tienes razón, Iñaki, en que 696 es un híbrido del número de la bestia, que exacto, es 666, pues a eso me y el refería. 69, exacto, que tiene otras connotaciones. Expertos. Ahora es 80 con no sé cuánto, 69 más IVA. No, Iñaki, a ver, lógicamente hay muchas críticas. De entrada, hay las críticas respecto al running, que evidentemente hay una selección de los pacientes. Hay la crítica principal, yo creo que todo el mundo que criticaba el estudio comentaba sobre todo en la dosis de enalapril, el comparador que tenía que haber sido dosis máximas de enalapril, que eran 40 miligramos, y hay varios estudios que demuestran que efectivamente, ya digo, que en la práctica clínica no se están utilizando esas dosis. Probablemente estos son los puntos clave que, digamos, desde el punto de vista de la crítica hacia el CZ. La otra es que dicen, bueno, le estamos dando una máxima
importancia con un solo estudio. Hay gente que diría, bueno, necesitamos un segundo estudio para poderle darle una recomendación máxima. Entonces yo creo que probablemente la sorpresa ha sido de que el estudio ha salido tan redondo, en el sentido de que ha salido tan positivo en todos los aspectos, que nadie lo pensaba que podía salir así. Entonces yo creo que la sorpresa ha sido esta. Es decir, para mí, a lo mejor lo que más me interesa en estos momentos también es conocer si probablemente también la fracción de dirección preservada va bien. Si va bien, probablemente estamos entrando en un camino absolutamente diferente. Pero no podemos contestar lo que tenemos en estos momentos. La única, ya te digo, el punto débil que para mí podría haber, vuelvo a repetir, es que el comparador es probablemente la dosis de 40 miligramos de enalapril versus las dosis del CZ. Ese es probablemente el punto más débil. Bueno, aspectos positivos no quieres que te contemos más de momento, ¿verdad? Entonces, hay muchos, pero no. Si cogemos aspectos negativos del fármaco, yo centraría 3 aspectos que de momento sabemos. Uno, hay un subestudio del Paramount que dice que, a pesar de que el ECZ mantiene la función renal, hay un discreto, muy discreto incremento de la microalbuminuria. El hecho de que un fármaco que voy a dar cada día provoque microalbuminuria no me gusta demasiado. Es decir, vamos a ir perdiendo proteínas. Parece ser que es muy poca cosa y que probablemente el organismo lo reemplaza. Pero de momento esta es una señal de alerta que se publicó en el European Journal of Heart Failure hace 15 días y vamos a seguir a ver hacia dónde va. Hay un segundo punto. El ECZ y neprilisina actúan a nivel de la modulación de factores de crecimiento y modulación de crecimiento celular en algunos cánceres a nivel experimental. Cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de mama. A mí esto no me preocupa demasiado porque yo no sé, pero probablemente, Eduardo, ¿cuántos años llevas tú viendo fármacos nuevos y todos eran cancerígenos? Y al final resulta que no eran cancerígenos, las estatinas, los IECAs, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que en este sentido no me preocupa demasiado. Y luego hay un tercer aspecto, el aspecto cognitivo. Sabemos que el ECZ, que neprilisina es una enzima promiscua, ¿verdad? Actúa sobre péptidos vasoactivos y sobre otros péptidos, oxitocina, sustancia P, gastrina, etcétera, etcétera. Uno de ellos es el amiloide beta. Entonces, el amiloide beta, igual que bradicininina, se tiene que eliminar del organismo. Hay 20 enzimas que lo eliminan. 20 enzimas que lo eliminan. Una de ellas es neprilisina. Entonces, hay gente que está empezando a plantear si existe una relación entre el bloqueo de neprilisina y el deterioro cognitivo. Mi visión al respecto es la siguiente, que muchos de nuestros pacientes con edad avanzada tienen disfunción vascular sistémica, entre ellas disfunción vascular cerebral, y en muchos casos estos pacientes ya tienen un deterioro cognitivo. ¿Administrar el ECZ ha de ser el desencadenante de este deterioro cognitivo? Pues yo creo que probablemente no, pero que no estaría mal pues que ahora que vamos a empezar a dar el ECZ pues nos lo planteemos y lo tengamos en cuenta. A mí no me disgusta al iniciar el fármaco hacer un seguimiento de este registro, para nada. Yo lo que creo es que en mi consulta los pacientes ancianos continuamente vienen y me dicen que están perdiendo la memoria y de momento no estoy dando el ECZ. O sea que, de alguna forma, el deterioro cognitivo clínico o subclínico ya existe en todos nuestros pacientes o en una gran mayoría de ellos. Nada más, un punto crítico que también se le hace es el tema de la hipotensión. Lo que pasa es que es parte lógica de la acción del fármaco. Entonces, probablemente el encorsetamiento que tienen los estudios para modificar los fármacos, ya lo sabéis que es muy complicado. Probablemente en la práctica clínica el manejo de la hipotensión con el fármaco se puede hacer lógicamente con una individualización de la terapia diurética, del vasodilatador, etcétera, etcétera. Pero probablemente, ya te digo, desde el punto de vista clínico, un poco aparte de lo que ha dicho Tony, quizás el punto negativo de los efectos secundarios ha sido la hipotensión. Pero la hipotensión severa, ya digo, no fue importante, menos del 2%. Por lo tanto, ese es el único que podemos decir que hay que tener en atención cuando empecemos un paciente con el ECZ, en controlar de forma exhaustiva la tensión arterial, sobre todo entre las semanas. No, la cuestión, yo es que recordaba que tengo mejor memoria que Eduardo para algunas cosas, y era que con el omapatrilato que lo utilizamos, nos dábamos la dosis en el hospital para ver si había hipotensión o no, porque hipotensaba bastante.
Entonces la pregunta iba un poco dirigida si este fármaco va a tener algún tipo de restricción en ese sentido, de utilización en el medio ambulatorio igual, o comenzar, o aunque sea en el medio ambulatorio, en presencia de y esperar 1 o 2 horas para ver si hacen o no hipotensión. Yo, antes de contestar, por lo menos lo que yo pienso de esto, es un apunte esto que hablas de la función cognitiva. De hecho, en el Paragon, ¿no?, que es un estudio en el que realmente tenemos muchas esperanzas por la vía de señalización del GMP cíclico, ¿no? En Preservada hay un subestudio específico que va a evaluar específicamente qué pasa con la función cognitiva, ¿eh? El 39% de los enfermos que vemos en nuestro programa de insuficiencia cardíaca tienen deterioro cognitivo, ¿eh?, cuando lo evalúas. Y la segunda cosa es lo que comentaba él en cuanto al uso. Yo tengo la experiencia personal, y la gente de mi equipo que está aquí también, en la inclusión de enfermos en el Paradigm y en la selección de pacientes que hicieron el running. No tuvimos la sensación, primero, de fallos de screening tuvimos pocos, es decir, no tuvimos la sensación de que los enfermos caían como moscas por la tensión arterial, ni que tuviéramos que parar excesivamente. Yo creo que hicimos un screening en 11 enfermos y cayeron 2. O sea, yo por lo menos en mi experiencia personal, si al menos la mitad de los pacientes eran activos, ¿no?, no tuve la sensación distinta de cuando pongo un IECA o un ARA2. Por lo tanto, lo mismo que se hacía en el CIBIS, alguien me lo explicaba, no es el 1 o el 2, esto me lo explicaba siempre Josep Lupón, ¿no?, que se ingresaba al enfermo para iniciar el beta bloqueante. Yo creo que no tenemos que volver a hacer lo que hacíamos antes, sino darlo, ¿no? Y ya está. Bueno, yo espero que la función cognitiva se deteriore en todo caso en los enfermos, no en los médicos. No, bueno, yo un apunte. Yo creo que lo que dice Nicolás, ¿no?, fue una sorpresa a todos, y yo creo que a los primeros al laboratorio, a Novartis. De hecho, no tienen ni nombre siquiera, no contaban con poder comercializarlo a corto plazo. Y una cosa que yo lo cuento ya, porque yo ya empiezo a tener también anécdotas del abuelo, ¿no? Entonces, yo empecé a usar Captopril cuando todavía no tenía nombre. También lo que pasa es que ya no me acuerdo, era el SQ, no sé cuántas cosas. Y se daba, y los teníamos que dar la primera dosis de Captopril con el enfermo ingresado y en la cama, porque teníamos miedo a que... Entonces, bueno, si lo cuentas, eso fue en el año 1980. Entonces, si lo cuentas ahora, pues nada. Entonces, yo creo que las cosas son como... ¿no? Es un fármaco nuevo que tiene unos resultados importantes, pero la pregunta de Iñaki es casi imposible de contestar. Algo tendrá, pero de momento no lo hemos encontrado. Yo también veo otras cosas que vamos a tener que tener en cuenta. ¿Cómo se va a titular el fármaco a nivel ambulatorio, siguiendo esta línea de lo que comentabais? Pues hay un estudio de titulación que ha puesto en marcha Novartis justamente para que nos dé luz al respecto. Y si no es que lo haya puesto en marcha, es que yo creo que se presenta mañana o pasado mañana, ¿verdad? Entonces yo creo que esto será importante. Al paciente que está hipotenso y que le estamos dando 5 miligramos de enalapril porque no tolera más y ya tiene dosis máximas de beta-bloqueante, ¿qué dosis le vamos a dar de LCZ? Pues tampoco lo sabemos. No sé qué dosis le vais a dar vosotros, 50 miligramos, vamos a ajustar dosis equivalentes. Claro, son dosis que no hay evidencia científica basada en estudios randomizados, pero nos manejaremos como hemos hecho siempre, ¿no?, los médicos, empíricamente, en base a la relación personal con el paciente que está delante nuestro. Sí, cuando empecemos a utilizarlo, y Dios quiere que tenga nombre, será así. José Manuel, y luego después hay otra pregunta allí. Bueno, buenas tardes. Yo quiero hacer 2 puntualizaciones. Bueno, primero felicitaros a todos por esta forma de dar de hablar y de decir las cosas, que es diferente y que yo creo que es muy comunicativa. Y solamente 2 cosas. Una es, bueno, para el tema de diseño fármaco en Preservada, pues yo creo que es mejor que vengáis mañana efectivamente a la sesión, y entonces ya veréis si al final nos peleamos Josep y yo, que yo espero que no. Y luego sí es verdad que voy a volver un poquito para atrás, pero yo creo que hace hincapié en lo que ha dicho Manolo. Es decir, que ¿qué pensáis vosotros del olvido sistemático que hemos hecho de la Preservada? Es decir, las consultas de insuficiencia cardíaca, en la unidad de insuficiencia cardíaca, se ve muy poquita Preservada, por lo menos las que atendemos los cardiólogos. En la tuya sí, ¿no? Yo sé. En esas no, en las demás del cardiólogo corriente se ve cantidad de ellos, o por lo menos acusados de ellos, ¿no? A ver qué pensáis.
La mitad de nuestros pacientes en el programa de IC de la zona del mar son preservados. Y, atención, un porcentaje de un 30%, el seguimiento y la gestión del enfermo lo hace una gestora de casos con primaria, ¿eh? O sea, que es posible hacerlo. Y estos enfermos tenemos datos que mejoran igualmente. Yo pienso que hay que simplemente contagiarse de esas experiencias y establecer la forma de que esos enfermos también entren en procesos. Yo, si me permite ser un poco más provocador, te diría que no nos hemos ocupado de la preservada porque no es una enfermedad del corazón. Entonces, el paciente hipertenso llega un momento en el que empieza disfunción endotelial sistémica, disfunción renal, retención de líquidos, y entonces pasa del cardiópata hipertensivo a la insuficiencia cardíaca preservada. Y por eso no lo veíamos. Yo creo que debemos empezar a plantearnos si este paciente, que es algo más que una disfunción del corazón, lo vamos a coger o no. Y como no lo veíamos nuestro, pues entonces que se ocupará el internista y el médico de cabecera. Pues ese es el tema, ¿no? Eso es lo que yo lo que quería incidir, ¿no? Que me da la impresión de que, bueno, me da la impresión no, que la preservada es una patología tan heterogénea, ¿no? Que yo creo que nosotros no hemos focalizado mucho en la reducida, porque es que la reducida, vamos a ver, no es sencilla de manejar, pero sí que está muy protocolizado su manejo, ¿no? Y eso me da la impresión de que ha hecho que se escape mucho, aparte de que por el número y por el volumen de pacientes que vamos viendo, sí es cierto que muchas veces te sientes cómodo con la reducida, pues empieza a haber mucha reducida y te quedas ya sin posibilidad de ver preservada, ¿no? Es decir, le hemos dado preferencia a la reducida frente a la preservada, o esa es mi impresión, ¿no? Fijaros que son dos polos opuestos. Tony ha dicho, como no es tal, que lo ve el internista o el médico de familia. Y sin embargo, antes Josep ha dicho, el abuelo que tiene disnea, como no tiene neumonía, que lo ve el cardiólogo. Entonces, en ese fuego cruzado posiblemente es donde yo creo que hace falta una posición y una definición de la sección. Bueno, pues nos ponemos el objetivo todos y te invitaremos a participar. Y yo quería hacer un cambio de tercio porque no me puedo ir sin hacer una pregunta. El hierro es importante, estamos ya convencidos, pero hay que hacer un estudio del metabolismo de hierro a todos los enfermos con insuficiencia cardíaca. ¿Hay algún criterio para hacerlo? ¿Vamos a incluirlo ya como incluimos la creatinina y los iones a hacer la saturación de transferrina o no es? Antes de que hable el rey del hierro, hablo yo. El rey del hierro suena a juego de tronos. El juego de tronos, que es el Dr. Covid. Entonces, a ver, yo personalmente voy a hablar por lo que yo me he ido convenciendo, porque yo también, ojo, estoy ahora mismo en una situación que gracias a, cuando te introduces en un tema y gracias al consenso, la verdad que me ha ido muy bien a mí, sobre todo oír comentarios de gente que sabe del tema. Pero aparte de saber del tema y oír comentarios, a mí hay cosas que me impactan. Y me ha impactado, por ejemplo, que en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, un trabajo francés, con pacientes con insuficiencia cardíaca preservada y con fracción de eyección también reducida, edad de media de casi 80 años, es decir, vida real, casi un 80% de las mujeres que ingresaban por insuficiencia cardíaca aguda tenían déficit de hierro, no anemia, no, déficit de hierro, y un 53% de los hombres tenían también déficit de hierro. Por lo tanto, nos enfrentamos a un problema de decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque realmente esto puede tener un impacto. Es más, a lo mejor, si tratamos el déficit de hierro de forma relativamente rápida, estos pacientes, junto con el ajuste terapéutico, puede ser que no reingresen tanto, porque el confirm, si algo ha mostrado, es que realmente se reduce el reingreso. Por lo tanto, ahí ya marco una cuestión y es, para mí, todo paciente que en estos momentos ingresa por insuficiencia cardíaca en el hospital, pues sí se tendría que hacer una cinética del hierro. Y la otra es el paciente que está en la consulta y que vemos que tiene un deterioro de su clase funcional o una progresión de la enfermedad, ya sea por ecografía, por otros parámetros, que no acabamos de entender bien por qué se ha producido, también se tendría que ir a la búsqueda. Yo creo que hay centros, por ejemplo, y unidades que de forma sistemática en el screening básico ya tienen puesto el metabolismo del hierro, la cinética del hierro. Yo todavía no sé si es para hacerlo a todo el mundo, pero yo creo que hay una serie de, digamos, de situaciones clínicas que nos están indicando que a un paciente se le tiene que hacer estudio del hierro. No sé qué dice el King Coming, el tema este. Yo soy el del expediente X. Quiero hacer una encuesta rápida. A ver, levantad la mano aquellos que tenéis
en vuestro programa de insuficiencia cardíaca, en vuestro servicio, un programa donde hagáis resincronización cardíaca. A ver, levantad la mano. Resincronización. Vale. Muy bien, baja la mano. Ahora quiero saber, de todos vosotros los que hacéis resincronización, ¿cuántos habéis detectado pacientes que realmente, a pesar de seleccionarlos bien, no responden? Todos, ¿no? Vale. ¿Y cuántos de vosotros miráis si tienen deficiencia de hierro cuando no responden? Muchos menos. Mirar la deficiencia de hierro, porque detrás de esa falta de respuesta mecánica del corazón, a menudo hay un problema energético, un problema de ATP. Hay que mirarlo en todos. Yo pienso, cuando estudias a un paciente de nuevo seguro, las guías nos dicen en la fase de estudio de la AIC hay que hacer cinética de hierro. En lo que hemos llegado al consenso, en el consenso, es que utilizando básicamente la saturación de transferrina y la ferritina y la hemoglobina, puedes hacer una composición de campo rápida. Cuando hay que reevaluar de nuevo el hierro, evidentemente si has tratado el hierro hay que hacer una reevaluación, pero en paciente en que hay datos que indican progresión o falta de respuesta al tratamiento, también hay que plantearlo. La agudización, yo creo que es el punto clave. Tenemos que, a día de hoy, aproximadamente un 40% de los enfermos que ingresan por insuficiencia cardíaca son enfermos frágiles. Su única oportunidad de recibir hierro intravenoso seguramente será cuando esté en las manos de un médico dedicado a la atención hospitalaria al fallo. Hay que aprovechar esa oportunidad. Bueno, nos acercamos al final del tiempo. Tú llevas pidiendo una pregunta hace mucho tiempo y te hemos dejado mucho tiempo esperando, pero a cambio de eso te vamos a permitir que sea la última pregunta la que cierre el debate. Menuda responsabilidad. Bueno, mi pregunta es una pregunta de índole práctica. Nos estamos preguntando nosotros un fármaco que va a salir a comercializar dentro de poco. ¿Cómo vamos a hacer para implementarlo en los pacientes? Es decir, a todo paciente que cumple criterios del estudio lo vamos a poner. Todos aquellos que han estado tratados y están a lo mejor en buena clase funcional, también le cambiamos en Alapril por el LCZ, son los de Novo. Vamos a tener muchas restricciones, no lo sé. Me imagino que dependerá del precio, que obviamente no lo sabemos. No sé si tiene respuesta, probablemente no, pero ¿cuál es vuestra visión de cómo creéis que podéis implantar este fármaco en el momento que lo tengáis disponible? Me parece que ha sido una pregunta magnífica para cerrar esta mesa, cuyo tiempo se nos escapa. Así que yo os voy a pasar el micrófono a ver qué os parece. Bueno, pues yo creo que es una pregunta importante. El primer aspecto depende de lo que cueste, porque si es como un naco, lo vamos a poner poco. O sea, vamos a esperar hasta que bajen los precios. Imaginémonos que no hay un problema de costes, ¿vale? Si no hubiera un problema de costes, yo creo que el paciente con insuficiencia cardíaca progresiva que nos llama porque se encuentra peor es el primero al que yo le pondría el LCZ. El segundo es el paciente que ha ingresado por una insuficiencia cardíaca, el que sale de alta por un ingreso hospitalario. Y en tercer lugar hay el paciente que lleva en Alapril, que está estable, que está en clase 2 y que vamos viendo en la consulta cada 6, 4, 8 meses. Este es un paciente que cumple criterios Paradigm y que yo puedo hacer tres cosas. Una, no darle nada y decir, mientras esté estable, hasta que no se descompense no doy nada. Dos, decir, pues ahora que lo tengo delante mío en la consulta, le voy a cambiar el fármaco. O tres, puesto que el Paradigm es tan positivo, tengo en mi unidad 700 pacientes como estos y los voy a llamar todos mañana para que vengan. Entonces yo creo que no ofrecer esta oportunidad al paciente que está estable es un poco injusto, por este paciente, cuando tenga un evento, puede ser que tenga un reingreso, pero igualmente puede ser que tenga una muerte súbita. Por lo tanto, no ofrecérselo es un poco injusto cuando lo tengamos y cueste nada. Y yo creo que yo me decantaría por hacer el switch a medida que vamos viendo estos pacientes, porque el cambio masivo, a no ser que Novartis se ponga muy generoso y nos ponga unidades y enfermeras a doquier, no lo vamos a poder hacer. Entonces mi enfoque sería el paciente que sale de una descompensación o que empeora y el paciente estable a medida que lo vayamos visitando. Sí, yo creo que un punto para mí clave es lo que decíamos, y por eso lo he elegido, progresión de la insuficiencia cardíaca.
todo lo que nosotros consideremos que es progresión, es decir, la presencia de eventos clínicos, por un lado, la presencia de cambios de remodelado ventricular, la presencia de cambios en los biomarcadores o la presencia de otros eventos, como puede ser un paciente que ingresa, por ejemplo, por arritmias ventriculares. Bueno, yo creo, por ejemplo, el hallazgo de la muerte súbita es muy interesante. Cuando se haga publicado, yo creo que habrá que analizarlo muy bien. Pero si tenemos un fármaco que a la vez que evita la progresión de la insuficiencia cardíaca, por lo que se ha publicado en el Circulation Heart Failure, en el estudio que ha comentado en el estudio que ha publicado Milton Packer, junto con ese aspecto de fármaco antiarrítmico, pienso que eso lo hace muy atractivo. La pregunta sería, como se decía igualmente con la sincronización cardíaca, si los pacientes respondedores a la sincronización cardíaca exclusivamente, que recuperan la fracción de eyección, esos pacientes se libran de tener un DAI puesto. Si tenemos un fármaco o fármacos que ayudan a controlar la evolución de la insuficiencia cardíaca y que probablemente tienen ese componente antiarrítmico, con el tiempo habrá que hacer realmente un análisis de coste-efectividad, porque a lo mejor realmente nos estamos reduciendo. A lo mejor es caro, pero a lo mejor nos está ahorrando muchísimo dinero en ingresos y probablemente en mortalidad. Por lo tanto, yo creo que va a ser apasionante que los clínicos decidamos qué pacientes van a ser los candidatos y, sobre todo, analizar durante los primeros tiempos que utilicemos el coste-efectividad del fármaco. Yo quizás dejaría un comentario en el aire, porque efectivamente este es un tema apasionante. Esto abre una época nueva. No si tú tienes al enfermo delante, sino si tú tienes una insuficiencia cardíaca y estás tomando enalapril y te enteras de que hay un potingue que, comparado con el enalapril, reduce los eventos, la mortalidad y todo eso, ¿tú cambiarías si lo tomarías o no? Yo creo que eso es una pregunta que es independiente, por supuesto, de todas las otras circunstancias que van a estar alrededor y van a condicionar esto. Hemos terminado el tiempo, no hemos agotado los temas, y yo creo que cuando hay una actividad donde lo que se pretende es mucha participación, el mayor fracaso es que se quede uno sin preguntas. Yo creo que aquí no solo no nos hemos quedado sin preguntas, sino que seguramente hay muchas más revoloteando por ahí. Pero, desgraciadamente, tenemos que terminar porque vienen cosas después. Yo no sé, espero que os hayáis entretenido y hayáis aprendido cosas. Yo, desde luego, he aprendido bastantes cosas y, por tanto, quiero agradeceros, pues, en primer lugar, a los expertos de este lado, porque los de ese lado también sois expertos. En segundo lugar, a los expertos de este lado también. Y, por supuesto, a los que han hecho posible la organización de este congreso, que les ha costado mucho trabajo y lo han hecho muy bien, y a la gente que ha hecho posible también que estemos aquí, que son los... Por cierto, esos colores de ahí no son del Barça, eso de ahí arriba. Esos son los colores del Basilea, que es un equipo de fútbol de Suiza que lleva aquí Novartis puesto en el de este, ¿no? O sea que ya está pillado para patrocinar algún equipo de fútbol. Así que nada más, muchas gracias y espero que repitamos esto muchas veces más. Gracias a todos.